Mira, ya le dije las dos cosas. Mira,
Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos y bienvenidos pues a otra cita aquí con el curso de Cosmos Mundos Posible. Es un curso que estamos haciendo alrededor de la serie que tiene el mismo nombre que está pasando en este momento, la National Geographic y el canal Fox. Muy agradecidos estamos entonces de que todos estén acompañándonos o que nos sigan acompañando. Muchos de ustedes pues han estado, digamos, muy juiciosos en las últimas, ya vamos para la cuarta semana de este curso. Bien, también antes de comenzar quiero, digamos, agradecer al Parque Explora, el Planetario de Medellín, pues básicamente que fueron las instituciones que permiten que esta actividad se realice, y a Bancolombia y a la Alcaldía de Medellín, porque son, digamos, también las instituciones que están financiando un poco estas actividades en esta época tan extraña. En esta época extraña, digamos, todavía tenemos estas actividades culturales, afortunadamente, gracias a estas herramientas. Muy bien, entonces hoy tenemos un nuevo episodio. Les recuerdo especialmente, pues lo cuento para quienes, digamos, se conectan por primera vez, cuál es la metodología de este espacio, digamos, de encuentro. Se supone que la mayoría de ustedes o todos debieron haber visto el episodio, digamos, que vamos a analizar o que vamos a estudiar hoy, que era el episodio número 5 de la serie. Este episodio fue transmitido anoche por Nat Geo, anoche martes por Nat Geo, y bueno, algunos posiblemente también lo vieron por algunos canales de streaming. La primera actividad que vamos a realizar es una trivia o un quiz. Es decir, este es un curso con exámenes. E dirá, pero bueno, el diablo, yo que ya salí de la universidad, yo que ya soy un doctor, ¿yo para qué voy a presentar exámenes? Bueno, esta es, digamos, la metodología que utilizamos en este curso, pero es una trivia muy sencilla que busca, digamos, ver si usted dio con atención, digamos, el episodio. Bueno, antes de darle entrada a la trivia, yo quiero presentar, digamos, a mis invitados de hoy, como sucedió, digamos, en el último episodio. Tuvimos un invitado, una invitada, perdón, muy especial, y vamos a seguir teniendo invitados en los próximos episodios, dada la amplitud de temas, digamos, que trata Cosmos. Entonces, yo quiero darle la bienvenida al doctor Francisco Lopera, que creo que es un personaje, digamos, bastante reconocido en la fauna científica local, en la fauna científica nacional. El doctor Francisco Lopera es el director del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y es un experto, digamos, un reconocido experto a nivel internacional, especialmente en el tema de la enfermedad de Alzheimer. Francisco, un placer que estés con nosotros. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Jorge, por invitarme y es un placer participar en esta actividad contigo. Excelente. Yo pues debo confesarles que cogí a Francisco hacía quemarropa, digamos, en muy poco tiempo. Entonces le agradezco mucho su deferencia con nosotros, que haya podido, digamos, sacar el tiempo para esto. Y también le quiero dar la bienvenida a Alejandro Espinosa Rojas. Alejo, ¿estás por ahí? Alejandro Espinosa, gracias Alejandro es médico de la UPB y, digamos, es también investigador del proyecto API del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, digamos, en el que también en el que se investiga justamente la enfermedad de Alzheimer. Entonces, Alejo, muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Buenas noches, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, y Alejandro también lo cogimos así, digamos, a quemarropa. Estamos dependiendo un poco de lo que Nat Geo nos permita, digamos, o nos muestre cada martes. No podemos predecir exactamente cuál es el episodio que va a pasar, entonces por eso, digamos, nos toca a nuestros invitados cogerlos un poco a la carrera. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la trivia, que yo sé que todos ustedes están desesperados ya por presentar nuestra trivia. Les recuerdo a todos
que en principio para poder obtener el certificado de participación o de asistencia en este curso, básicamente ustedes tienen que presentar como mínimo 9 de las 13 trivias. Ojo que creo yo, 9 es un número suficientemente, digamos, representativo de las trivias, pero no, nada muy restrictivo. Si usted por alguna casualidad no puede presentar, digamos, 1, 2, hasta 4 trivias, no se preocupe, recibirá su certificado de participación. Entonces, digamos, no tiene que, digamos, estresarse con esto, porque ya hemos tenido algunas personas que se nos han estresado un poquito porque no han podido presentar una trivia. Lo otro es que si no puede presentar la trivia, digamos, en tiempo real, en este momento, la puede presentar con el enlace que vamos a entregar en las memorias. Entonces no hay necesidad, repito, de que se estén estresando. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a lanzar aquí entonces, les repito, les cuento para los que apenas se conectan por primera vez, para participar en la trivia, se pueden conectar al sitio kahoot.it, kahoot.it, y en ese sitio ustedes van a encontrar entonces el link para loguearse o unirse a una trivia. Muy bien, déjenme aquí, yo fijo las propiedades de la trivia. Perfecto, listo. Ya tenemos entonces, vamos entonces para el estilo clásico de trivia. Bien, les recuerdo que el nombre, perdón, cuando les pida el nombre van a utilizar su cédula. No utilicen ningún otro nombre, sino su cédula. El número que les va a pedir es este que aparece aquí arriba, y ustedes no deben utilizar un nombre distinto a la cédula. ¿Por qué es importante que utilicen la cédula? Es importante porque, digamos, al final del curso, quienes quieran recibir su certificado de participación, su certificado de asistencia, pues nos van a mandar la cédula con su nombre, y nosotros vamos a verificar en las bases de datos de los Kahoots si usted participó como mínimo en 9 Kahoots. Si usted se equivoca en un dígito de la cédula, muchacha, ¿qué le podemos hacer? ¿Cierto? Básicamente no le quedó registrada su asistencia. Bueno, muy importante, para quienes nos están siguiendo en este momento en YouTube, que veo que hay una cantidad apreciable de personas en YouTube. En este momento aquí tenemos conectados en Zoom, porque esto lo estamos transmitiendo tanto en Zoom como en YouTube. Tenemos 439 participantes, asistentes al Zoom. ¡Wow! Aquí más o menos, excelente. Aquí ya superamos los 439, y eso significa que tenemos una otra cantidad, digamos, que puede ser importante de personas atendiendo esta cita en YouTube. Los que me están viendo en YouTube, entonces deben tener en cuenta que hay un desfase de aproximadamente unos 10 segundos, o sea que lo que me están escuchando en este momento ocurrió hace 10 segundos en nuestra plataforma digamos, de reunión. Entonces, ¿qué sucede? Si una pregunta en la trivia tiene 30 segundos de tiempo, usted la va a recibir con 10 segundos de retraso, y entonces solo tiene 20 segundos para responderla. Yo les recomiendo a quienes están siguiendo esto por YouTube que sean muy ágiles, que sean muy rápidos, que no piensen mucho. Quienes están en la plataforma Zoom pueden darse un poquito más de tiempo. Tengan en cuenta que lo importante aquí es participar, como diría, ¿cómo es que se llama? Farid, o como diría Maturana. Lo importante es estar en el Kahoot, no necesariamente quedar de primero. Recuerden, a Alambrito, por ejemplo, que acaba de conectarse y ponerse el nombre muy chistoso, les pedimos, por favor, que utilicen su cédula. Si no les interesa de pronto el certificado de asistencia, por lo menos utilicen la cédula para que todos estemos jugando con las mismas reglas. Muy bien, vamos a comenzar. Quienes están apenas conectando, no se preocupen, el número va a aparecer por aquí abajo por si llegan un poquito tarde. Y otra vez, si no alcanzan las primeras 2 o 3 preguntas, no se preocupen que les va a tocar, digamos, una pregunta más adelante. Comenzamos entonces, no le demos más largas a esta, que tenemos 2 super invitados, y no podemos pues ponernos aquí a darle más demora a esto. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a ver. 13 preguntas. Primera pregunta, a ver. ¿Cómo se llama la pseudociencia que sostenía que las capacidades mentales dependían de la forma y del tamaño del cráneo? Había una pseudociencia que creía este tipo de cosas extrañas. ¿Cuál será esa pseudociencia? ¿El psicoanálisis? Tal vez. ¿Se llamará la cranología? ¿O la frenología?
o tal vez la flogística. Hablaron de esta pseudociencia en este episodio. ¿Cómo se llamaba esta pseudociencia? Y ahorita vamos a preguntarles a nuestros invitados, digamos, un poco sobre esta pseudociencia. Muy bien, excelente. Ahí tenemos la mayoría, contestó correctamente la pseudociencia, digamos, que, bueno, ahorita le preguntamos a los invitados hasta cuándo llegó la frenología. La frenología, entonces, que era esa práctica de mirarle la cabeza a uno para ver que, digamos, qué tan inteligente, qué tan bueno era, solo con el exterior, solo con el cráneo. Bien, algunos dijeron la cranología, bueno, básicamente olvidaron la palabra. Vamos para adelante. Aquí siempre va a aparecer una lista de las mejores, de los mejores, pero no se preocupen por eso, para que podamos estar tranquilos. Segunda pregunta, a ver, ¿quién fue el que dijo? Cuando comprendamos la causa de la epilepsia, no pensaremos que la producen los dioses. ¿Quién fue el personaje que dijo que de pronto, después de comprender la causa, sabríamos que no la produjeron los dioses? Tal vez lo dijo Hipócrates, o lo dijo Asclepio, o lo dijo Galeno, o lo dijo Broca. Bueno, que aquí se me fue una C de más. Broca es con una sola C. Cuando comprendamos la causa de la epilepsia, sabremos que no la producen los dioses. Bueno, excelente, excelente. Veo que se vieron el episodio o que son médicos. Bueno, muy bien, ahí tenemos a Hipócrates. Ustedes saben que Galeno también fue un gran médico en la antigüedad, pero ya fue como el periodo romano. Asclepio no, Asclepio es un dios y Broca pues es obviamente un neurocientífico, un científico de la modernidad. Muy bien, entonces fue Hipócrates el que comprendió esto sobre la epilepsia. Hoy quédense, por favor, quédense conectados con el curso. Vamos a preguntarle aquí a nuestros invitados un poco sobre justamente el origen de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Muy bien, tercera pregunta. ¿Quién fue uno de los primeros en encontrar correlaciones físicas entre la anatomía y las funciones cerebrales? Anatomía y funciones cerebrales. ¿Será Paul Broca? ¿Angelo Mosso? Angelo Mosso, 2 veces Angelo Mosso. Ya sabemos que este es un 50-50. O tal vez Hans Berger. Entonces, ahí nos quedaron 30%. 3 opciones, digamos, de quién fue el que encontró por primera vez estas conexiones entre anatomía y funciones cerebrales. Ah, muy bien. Se debatieron ahí entre Hans Berger y Paul Broca. Entonces, la respuesta correcta fue Broca. Paul Broca fue la primera persona entonces, o bueno, uno de los primeros investigadores entre encontrar esta relación entre la anatomía del cerebro, perdón, la anatomía, digamos, sí, del cerebro y las funciones cognitivas superiores. Vamos a hablar hoy de Broca y de sus investigaciones, y yo sé que el profesor Francisco Lopera pues sabe bastante del tema y nos puede ayudar. El otro era Hans Berger, que se considera el padre, digamos, de la técnica del electroencefalograma, del que también vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿qué otras opciones habían? Bueno, otro puso ahí, digamos, Angelo Mosso, que es otro personaje del que vamos a hablar hoy. Cuarta pregunta de 13. ¿En qué región del cerebro se encuentran las funciones telepáticas que fueron investigadas por Berger? A ver, ¿qué parte del cerebro es la que le permite a uno producir telepatía? Entonces, ¿será el área de Berger? Tal vez será el hipotálamo, el encefalógrafo, o tal vez no hay ninguna área y la telepatía no existe. ¿Cuál de las opciones entonces es? ¿Cuál parte del cerebro le permite a uno producir telepatía? Excelente. Muy bien, la mayoría acertaron. No existe la telepatía, muchachos. No existe la telepatía, pero como seguramente vieron en el episodio, fue una de las motivaciones originales del investigador de Hans Berger para estudiar de la electricidad del cerebro. Algunos pusieron también aquí el hipotálamo, el área de Berger, pero bueno, básicamente todavía son un poquito optimistas. Sigamos adelante, vamos a ver, aquí se mueve el cuadro, digamos, de honor. Número 5, esta es una pregunta con números. ¿Cuántas conexiones entre neuronas aproximadamente existen en el cerebro? Aquí tiene un poquito más de tiempo, mentiras que no, este es el mismo tiempo. Vamos a ver, ¿será que hay 86.000 millones de conexiones entre neuronas? O tal vez hay 100 billones.
o sea, 100 millones de conexiones, o 1 trillón, o 10 a la 16 conexiones. Esto sería algo así como 10.000 billones. Ah, eso sí, ya las preguntas con números, ya las cosas se vuelven un poquito pesada, una poquito pesada. Muy bien, la respuesta, digamos, estimada, la respuesta que dan el documental, el episodio es de 100 billones de conexiones, 100 billones de conexiones, 100 millones de millones, es una cantidad pues impresionante, impresionante. Muy bien, ¿qué más funciona por aquí? 10 a las 16 conexiones. Bueno, ojalá habría que preguntarle por ahí a los expertos sobre el cerebro de los cetáceos, de los grandes cetáceos, y de pronto tienen más conexiones, ¿cierto? O tienen más neuronas. Ahorita también le preguntamos a nuestros invitados, ¿quién tiene más neuronas, un humano o una ballena azul? Bien, si esta pregunta, vamos por la mitad. ¿Qué tienen en común una colonia de algas verde azules en el fondo del océano y el cerebro? ¿Qué hay en común entre estas dos cosas? Hay que tener un minuto para que la piensen, para que lean la respuesta, no se apresuren, respondan con cuidado. Entonces, lo que tienen en común es que las dos usan mecanismos de comunicación similares, o las neuronas son sensibles a la luz, como sucede con las algas, o tal vez es que los dos están hechos exactamente de los mismos elementos químicos, o las dos funcionan partiendo de átomos y potasio, o sea, las dos utilizan átomos de potasio y sodio para funcionar. ¿Cuál es esta? Bueno, me imagino que recordarán que nos mostraron una colonia gigantesca de algas en el episodio, que están en el fondo del océano y que son a las que estamos haciendo referencia en esta pregunta. Excelente, nada que decir, perfecto. Nos las mostraban como una manera de ilustrarnos el mecanismo básico de comunicación entre las células del cerebro, que es un mecanismo de comunicación química como la que utilizan estas algas en el fondo del océano. Muy bien, vamos entonces para la séptima pregunta. ¿En qué consiste la analogía que presentaron en el episodio entre el cerebro y las ciudades? Había una analogía ahí que presentó Neil deGrasse Tyson, diciendo que el cerebro se parecía a una ciudad, en particular a la ciudad de Nueva York. ¿Será que ambas guardan vestigios de su pasado? ¿O será que ambas usan calles para enviar mensajes? ¿O las ciudades tienen gente y el cerebro neuronas? O sea, uno a uno. ¿O las dos cambian súbitamente? Excelente, excelente. La respuesta es las dos, tanto Nueva York o Medellín o cualquier ciudad grande, en realidad se ha ido construyendo y va quedando, digamos, cosas del pasado, como sucede también con el cerebro. Muy bien, vamos a ver cómo está aquí la tabla de posiciones. Listo, sube, asciende un nuevo, digamos, campeón, pero recuerde. Bueno, ¿qué es el conectoma? ¿Qué demonios es el conectoma? Que es el que le da origen al nombre de este episodio. En este episodio se llamaba el conectoma cósmico. ¿Pero qué es el conectoma? Entonces dice, es el área del cerebro donde residen los sueños. Segunda, es un mecanismo para enviar la mente a otras estrellas. Ese era el conectoma. O es un tipo hipotético de conexión extraterrestre. Una manera de comunicarse con los extraterrestres. O tal vez es un mapa de las conexiones en el cerebro y del sistema nervioso en general. ¿Qué demonios será el conectoma? Una palabra bonita. Va aprendiendo uno palabras. Esa es la cosa chévere de Cosmos. Y es que, repito, como trata sobre todas las benditas ciencias, entonces aprende uno aquí de biología, agricultura, neurociencias, física, astronomía. Excelente. Excelente, lo veo bien porque la pregunta tenía su engañito, porque el conectoma cósmico tiene alguna relación con el mecanismo para enviar la mente a otras estrellas y con un tipo de conexión extraterrestre. Eso era lo que sugería pues Neil deGrasse Tyson, pero en realidad científicamente es un mapa de las conexiones del cerebro. Vamos a ver
se mantuvo este personaje en la punta. Nos faltan solo 4 preguntitas. A ver, ¿cuál de los siguientes o de la siguiente no es un eminente neurocientífico colombiana o colombiano? Mírenlo bien, ¿cuál de estas personas no es neurocientífico? Uno de ellos no lo es. Entonces será tal vez Jaquel Quirós, o será de pronto Francisco Lopera, o Nubia Muñoz, o Rodolfo Ginás. ¿Quiénes de estos no, cuál de estas o cuál de estos no es un eminente neurocientífico? Muy bien, esta era la pregunta de sorpresa que teníamos hoy, justamente relacionada con uno de nuestros invitados, ¿cierto? Que es un eminente neurocientífico colombiano. Francisco, correcto. Aquí tenemos entonces, de todos que son grandes eminencias de la neurociencia, Rodolfo Ginás, pues yo creo que también es además una estrella, digamos, de los medios, aparece en todas partes, han escrito libros sobre él, etcétera. Y Jaquel Quirós, que de pronto no es tan conocida, está en este momento en la Universidad de Harvard, es una eminente, digamos, neurocientífica, trabaja en el área de neuropsicología, y ahorita le preguntamos, Francisco, ¿vos conoces a Jaquel? Jaquel se formó en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Ella Nada es, más y nada menos. O y sea, que ahora fue estudiante tuyo. trabaja en el Massachusetts General Hospital en Boston. Excelente. Ay, sí, me equivoqué. Estaba viendo ahorita su hoja de vida. Además, una experta en imaginología, ¿cierto? En imaginología del cerebro. Fantástico. Bueno, la doctora Nubia Muñoz es la persona que no es una neurocientífica, pero no sé si todos si la conocen. La doctora Nubia Muñoz estuvo nominada, pues estuvo en el partidor y ha estado varias veces en el partidor del Premio Nobel de Medicina porque es una de las investigadoras, no la única, que descubrió la conexión entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. Entonces, súper importante. Ella es entonces en ese sentido una oncóloga, pero estos otros tres entonces son unos eminentes neurocientíficos. Perfecto, teníamos esta preguntita rara hoy, pero bueno, todos los días tendríamos una preguntita así medio curiosa. 10ª, ¿cuál fue el primer tipo de organismo con un sistema nervioso central? Primer tipo de organismo con un sistema nervioso central. Lo mencionaron en el episodio, mostraron pues digamos el muñequito. Serían de pronto los platelmintos, las algas verdiazuladas, los cefalópodos o las eucarias. En realidad, pues los primeros fueron antepasados, digamos, de algunos de estos organismos que viven hoy. Muy bien, eso. Entonces, los primeros sistemas nerviosos centrales se desarrollaron en los antepasados remotos, por allá antes de la explosión cámbrica, de los platelmintos, que también se llaman los gusanos planos, ¿cierto? Aquí ven los cefalópodos, pusieron unos por aquí. Interesante, los cefalópodos son un filo de animales bien importante con un sistema nervioso súper sofisticado. Eso es medio misterioso, ¿dónde salió el sistema nervioso tan raro? Muy bien, ¿con qué órgano asociaban la epilepsia los antiguos griegos? ¿A qué órgano está asociada la epilepsia? ¿Con el cerebro? Tal vez con el corazón o con el hígado. Sabemos que distintas culturas de la antigüedad pensaban que distintas funciones estaban en órganos diferentes. Excelente, muy bien. Lo vimos al principio del episodio y es que se sabía que la epilepsia, digamos, era una enfermedad como medio mágica, no se sabía dónde estaba, digamos, asociada con ninguno. Aunque los griegos pensaban que el pensamiento, actividad, digamos, superior del pensamiento estaba en el corazón. Y creo que eran los babilonios que pensaban que era en el hígado, ¿cierto? Bueno, el cerebro, incluso el cerebro se lo sacaban a las momias egipcias, no parecía muy importante para el más allá. No, qué berracos. Bueno, un número. ¿Cuántas neuronas hay en un cerebro? A ver, en un cerebro típico, pues depende del cerebro, ¿cierto? Si tiene Alzheimer, si no tiene Alzheimer. Bueno, entonces, 100 billones de neuronas. 100 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas. O 200 billones de trillones de neuronas.
¿Cómo estamos con números? Ah, bueno, aquí lo vi patinar. 100 billones, recuerden, es el número de conexiones, Pues, según el episodio, repito, según el episodio, el número de conexiones 100 billones, pero el número de, digamos, células individuales serían 86.000 millones estimado, el estimado para un cerebro típico humano, obviamente. Entonces, digamos que ahí de pronto cayeron en esa trampita. El número de conexiones no es el mismo número de células. Muy bien, y creo que esta es ya la última para que comencemos sin demoras. ¿Por qué es posible conocer un grano de sal si contiene más átomos que pensamientos posibles puede tener el cerebro? Para conocer un grano de sal uno tendría que pensar en la posición de cada átomo dentro del cristal de sal, ¿o no? Vamos a ver qué dice. Entonces, ¿por qué podemos conocer un grano de sal si tiene más átomos que pensamientos? Porque también podemos usar las demás células del cuerpo para pensar en un grano de sal, y eso es mucho más. O porque el cerebro es mucho más grande que un grano de sal. O porque el cerebro usa sal para transmitir señales. Entonces, como usa sal, podemos comprender la sal. O porque los átomos se repiten de forma regular y se necesita poca información para entender el grano de sal. ¿Cuál es la razón por la que podemos entender un grano de sal si es mucho más numeroso, más grande, entre comillas, de número que nuestros pensamientos? Muy bien. Esta es la pregunta dura aquí pero es la pregunta clave del episodio, ¿correcto? Y veo que la mayoría acertaron y la mayoría entendieron la idea. La idea es, aunque son muchos átomos, se repiten, y al repetirse no se necesita tanta información, digamos, para entenderlos. Perfecto, esa era entonces nuestra trivia, y nos gastamos 20 minuticos resolviéndola y explicando ya las primeras cosas del episodio, ¿cierto? Aquí está, digamos, el podio, repito, números, el que quedó ahí de primero, dese un besito a usted mismo, lávese las manos después, y eso, ahí quedó de primero, o vaya y celébrelo con su familia, aquí no nos interesa tanto quién ganó. Les pido el favor que si tienen todavía el dispositivo ahí abierto con el coso, háganos un feedback, si les gustó o no les gustó la trivia, para saber si la volvemos a aplicar en un futuro videocurso. Bien, esta era entonces básicamente la trivia, terminamos por este lado, voy a salirme de acá, vámonos para la presentación, voy a arrancar la presentación, ya mismo vamos a darle entonces entrada. Antes de comenzar, también quiero contarles que este espacio, el espacio del videocurso de Cosmos, es un espacio que normalmente en el planetario está destinado a las reuniones de AMEBA. AMEBA es la Asociación Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología, AMEBA. Entonces, quiero aprovechar para invitarlos a que participen en la actividad de AMEBA. Hay una agenda de actividades muy completa, está por ahí en internet. Tenemos un canal en YouTube, tenemos varias actividades, digamos, periódicas. En particular tenemos, por ejemplo, una lista de videos en YouTube para explicar los conceptos básicos de la astrobiología. Ahí les dejo los enlaces para que los conserven. Y los aprovecho para invitarlos, el próximo lunes vamos a tener un conversatorio con Juan Fernando Salazar de la Universidad de Antioquia a propósito del coronavirus, de cómo sería la vida sin humanos. ¿Cómo se imaginan ustedes la vida sin humanos? Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre el rol que tienen los humanos y la vida en el equilibrio, digamos, de nuestro planeta. Muy bien, todo lo que vamos a ver hoy, incluyendo el video, incluyendo la presentación, todo, absolutamente todo, va a estar en las memorias del curso. Recuerden consultarlas cada semana y después de la clase para bajarse, digamos, cositas, daticos curiosos. Comenzamos entonces con el primer episodio y yo les pido entonces a Alejandro y a Francisco que nos muestren aquí el video para verles, digamos, la cara de emoción. Francisco y Alejandro, ¿cómo le fue en el quiz? No, ya es que no, yo sé que Francisco y Alejandro no lo estaban presentando, pero Francisco, ¿usted cuánto habría sacado más o menos en el quiz? Pues por ahí un 3. ¿Y Alejo cuánto había sacado? Por ahí 10, por ahí 10. Oiga, 10. Bueno, 10 de 13. 10 de 13, sí, correcto. Sí. Bueno, no, sí, mucha preguntita, digamos, capciosa. Bueno, yo quiero empezar preguntándoles y le pregunto primero a Francisco, ¿qué tal te pareció el episodio? No, el episodio muy interesante, muy especial porque plantea pues una pregunta fundamental con relación a la posibilidad de conocer el universo, ¿no? Uy, sí. Esa pregunta me pareció espectacular. Sí. ¿Qué
creo que esa es una de las preguntas fundamentales que plantea el video, que me parece muy... Y lo que hace es desarrollar justamente esa idea de la complejidad del universo, pero también lo asombroso de que se pueda acercarse un poco al conocimiento del universo. Que sea conocible. Sí, que sea ¿Oíste? conocible. Antes de dejarte, te pregunto, ¿habías visto los episodios anteriores de Cosmos? O sea, de esta temporada. No, Este es el primero. no lo había visto. Excelente. Bueno, muy bacano que lo veas. Pues que yo no sé si todos ustedes sabían que Francisco estuvo a punto de ser astrónomo. Simplemente que se lo perratearon por ahí algún profesor, ¿cierto? Y se tiró en la profesión. Me acuerdo mucho de ese conversatorio que tuvimos en el planetario, Francisco, en el que nos contabas de esa historia tan peculiar. Entonces, bueno, píllate los otros capítulos que están muy chéveres. Muy bien. Alejo. Sí, hola. ¿Qué te pareció? Muy interesante, el capítulo estaba muy interesante, tenía temas muy específicos, pues como de la parte de la neurociencia, ¿cierto? De cómo se ha visto desde la historia hasta este punto, y deja como muchas dudas con respecto a la relación con el universo, sí, pero a las creencias que ha tenido la gente durante la historia también. Correcto. Francisco, ¿usted qué? ¿Le pilló errorcitos a la parte neurocientífica? ¿O lo vio bien? O sea, ¿está bien fundamentado? Yo soy de los... El video está bien fundamentado, es bien hecho para motivar a la gente a pensar en, Correcto. en la complejidad del universo y en la complejidad del sistema nervioso. Y gazapos, ¿te pillaste algún gazapo así que uno diga, no, esto no era tan cierto? O sea, desde la neurociencia es esto que dijo aquí el documental, no es como tan cierto. Bueno, digamos que el documental, como es más divulgativo de la ciencia, no es demasiado riguroso. Pues, Correcto. no es demasiado riguroso porque No presenta todo en detalle. sí, ese no es el objetivo. Pero, sí, digamos que, bueno, hay cosas incluso que yo no sabía en las historias que contaron, por ejemplo, bueno, la historia de Berger, el que descubrió el electroencefalograma, la actividad eléctrica cerebral, muy interesante, pero no sabía que se había suicidado, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya nos ha pasado en varios episodios que, exacto, los expertos, los que son expertos en el tema, en realidad aprenden cosas nuevas sobre la historia del área. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, ese detalle muy chévere. Y Alejo, ¿se pilló algún gazapo? A ver, una cosa que usted diga, no, hasta por aquí no me sonó. No, yo creo que no, pues como dice el Nada doctor, muy es evidente. más, sí, no, nada tan evidente, es más bien, sí, muy informado, muy poquito tiempo Excelente. donde se alcanza a dar tanta información. ¿Vos ya te habías visto algún episodio anterior? No, ninguno, este es el primero. Ninguno. Maravillosos. Empiecen a verlo. Hombre, una de las preguntas aquí abiertas era ¿por qué Cosmos se mete en un episodio sobre el cerebro? ¿Cierto? Es una cosa que uno no entiende. O sea, mucha gente que yo cuando estaba pelado y veía Cosmos, que imagino que a Francisco le tocó el Cosmos de Carl Sagan y yo veo a Alejandro también tiene cara de haberle tocado a Carl Sagan. A los que nos tocó Carl Sagan, yo me acuerdo cuando estaba pelado que a mí me gustaban eran los capítulos de astronomía. Cuando empezaron a hablar de griegos y de historia ya no me gustaba. Ahora que estoy viejo, ya sí me gusta, pero siempre pienso en los muchachos que están diciendo, pero esto no es un curso, no es una serie de astronomía. Y yo creo que lo que decía ahorita Francisco también Alejo, es la idea era de mostrarnos justamente que eso que nos gusta en la astronomía, que es entender el universo, comienza dentro de nuestro cráneo. Y el misterio no solamente de la comprensibilidad del universo, sino de si el universo nos conoce, digamos, tiene que ver con el funcionamiento de ese increíblemente complejo órgano que llamamos por dentro. Bueno, yo quiero comenzar obviamente repasando cosas básicas, porque en el episodio pues nos introducen cosas del funcionamiento del cerebro y asumen que nosotros sabemos de todo lo que están diciendo. Entonces yo quería empezar preguntándole a Francisco y Alejo si nos pueden explicar un poco
algo sobre esta idea del conectoma, estas imágenes que se están empezando a ver, Francisco, ¿qué son esas rayitas de colores? ¿Qué es todo eso? Bueno, digamos que el cerebro se compone básicamente de células y conexiones. Las células son pues las neuronas, que son el principal componente celular del cerebro, pero hay otro tipo de células gliales, pues que son células más como de soporte metabólico de las neuronas, pero podemos resumir que el cerebro es una estructura hecha de células y conexiones. Entonces el conectoma se refiere a todas las conexiones que hay en el cerebro, porque el cerebro es un sistema de comunicación muy complejo y ahí lo que se puede mirar es que ese conectoma tiene conexiones largas y conexiones cortas. Correcto, hay unos cables que van aquí como que van desde abajo hasta arriba y hay otras De adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, y también hay conexiones interhemisféricas entre los dos hemisferios, porque ustedes Sí. ven ahí hay dos hemisferios cerebrales. Claro. Entonces hay conexiones interhemisféricas, hay conexiones intrahemisféricas y hay conexiones largas, muy largas, de una región muy distante a otra del cerebro, y también hay muchas conexiones cortas dentro del cerebro. Entonces todo ese sistema de conexiones se llama el conectoma. Correcto. Una pregunta, Francisco, y para un investigador de neurociencias, ¿para qué puede servirle ese mapa como el cableado eléctrico cerebral? Bueno, ese conectoma es un cableado anatómico, porque son conexiones de axones y sirve mucho para conocer las interacciones que hay entre una región cerebral y otra. Es decir, por ejemplo, que lo que sucede en un área del cerebro anterior puede afectar un área posterior del cerebro porque hay una conexión entre el área anterior y la posterior. O lo que sucede en el hemisferio izquierdo puede afectar al hemisferio derecho. Anteriores, ¿ustedes qué llaman anterior y posterior? ¿Está el anterior adelante Sí, de la anterior cabeza? en la parte frontal y posterior en la parte occipital. Occipital es aquí atrás. Atrás. Correcto. Bueno, yo le había traído aquí un dato interesante, me imagino que Francisco y Alejo lo conocen, porque fue una noticia de hace poquito, no me acuerdo si fue del 2018 o algo así, y es que obviamente en este momento estamos trabajando en el conectoma humano, del cerebro humano completo, pero wow, si son todo el cableado, imagínate el tamaño que debe tener ese conectoma, y ahí en el documental nos hablaban de que el día que podamos ver el conectoma de todo el cerebro, digamos, de una persona, pues vamos a saber mucho sobre cómo está conectado su cerebro, pero resulta que hace poquito lograron construir el conectoma completo del sistema nervioso de esto es que un gusano, es como un gusano que tiene un sistema nervioso pues obviamente mucho más simple, digamos que el sistema nervioso humano, pero lo impresionante, repito, es que ya está todo el cableado, sabemos de dónde va, digamos, un cable que sale de un punto hasta dónde llega, y de esa manera, digamos, incluso hay por ahí software en internet que nos permiten explorar el conectoma del C. elegans, ¿cierto? Para lo que sea que lo utilicen, digamos, los que estudian este gusano. Yo quería preguntarle ahí a Alejo si uno puede ver en un microscopio, si uno mira por un microscopio, ¿se pueden ver las conexiones? ¿Vos podés ver depende obviamente del tipo de microscopio, ¿cierto? No un microscopio convencional va a poder llegar pues hasta un punto tan específico, ¿cierto? Depende de la potencia obviamente que tenga el microscopio, se van a poder llegar a ver estructuras ¿Vos has visto una neurona? Con un tamaño muy pequeño. ¿Vos has visto una neurona? En el microscopio, digo. No, en el microscopio no. En el microscopio no. En el microscopio. En el microscopio no. Muy bien. Entonces, claro, obviamente me imagino, y esto es una cosa que vamos a hablar más adelante, que este conectoma no se hace con microscopios. Este conectoma se hace... ¿Cómo se hace este conectoma, Francisco? O sea, ¿cómo logran trazar las conexiones entre distintas neuronas?
Bueno, hay muchas maneras de estudiar las conexiones. Pues, digamos, resonancia magnética cerebral es una manera de estudiar conexiones, porque en la resonancia magnética cerebral uno puede ver la sustancia blanca. La mayoría de estas conexiones son lo que llamamos sustancia blanca. El cerebro tiene dos sustancias, la gris y la blanca. La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca es el conectoma, realmente. Ahí ven ustedes en esa neurona el cuerpo de la neurona con las dendritas, el núcleo y un axón. Entonces, lo que hace parte del conectoma son esos axones y todas esas dendritas. En cambio, la neurona, el cuerpo neuronal, hace parte de la sustancia gris. Entonces, uno puede ver, las conexiones las puede ver en una resonancia magnética. Ya, correcto. O sea, utilizando estas técnicas de imaginología que vamos a ver ahorita. Entonces, esta se llama blanca porque es el color de esta sustancia, la mielina. Porque la mielina, los axones tienen mielina y entonces cuando se hace la resonancia magnética se puede ver de brilla. un color diferente a la neurona. Correcto. ¿Y qué hace esta mielina en los axones? ¿Por qué están cubiertos como por eso? La mielina, para entender bien el concepto de la mielina, es como un aislante eléctrico, porque la neurona hace una comunicación eléctrica entre una y otra, y esa comunicación va por el axón, y esa mielina lo que hace es darle velocidad a la comunicación, darle velocidad a la comunicación. O sea que mientras más mielina haya, más rápido se comunica la neurona con otra. ¿Cuál es la neurona más grande o de qué tamaño es la neurona más grande en el cuerpo? ¿Qué tanto más grande? Las que llamamos piramidales, que tienen que ver con el control motor. O sea, las que controlan, digamos, el movimiento de los brazos y las... Sí, esas son como las más grandes. No te sabría decir el tamaño pues exacto, pero son las más grandes. Pero miden centímetros, o sea, miden... Bueno, es que una neurona, mira, una neurona de la médula espinal, por ejemplo, el axón, la neurona está en la médula, pero el axón puede ir hasta el dedo gordo del pie. Hijo del diablo. ¿Y cómo se mantiene como la integridad celular en una distancia tan grande? ¿Cómo es que no se quiebra, o los otros órganos no la hacen colapsar? ¿Cómo se protege la integridad de una célula en una distancia tan grande? Los axones van envueltos en una especie de saco, que los protege, de tal manera que, pues, eso los protege. Que los protege hasta llegar a las terminaciones finales al lugar que corresponde. Correcto. Otro de los temas como que vimos en este capítulo tratado, porque entonces aquí ya, digamos, Francisco nos ha explicado más o menos la estructura y que nos mostraban ahí. Como decía al principio, pues un documental no tiene mucho tiempo para explicarlo todo, entonces todo se entrega como a la carrera y por eso es que hacemos este curso. Entonces nos hablaban de las dendritas, entonces que son, digamos, estas extensiones así ramificadas que salen del cuerpo de la célula, los axones, entonces son estos cables. Estas terminales de los axones no se llaman dendritas, ¿cierto que no? Las terminales de los axones tienen otro nombre. Dendrita solo es esta que sale de aquí del cuerpo de la célula. Sí, estas otras son, digamos, ese es las dendritas arriba es el polo receptor y el axón, la parte terminal del axón es el polo donde se envía la información a otras dendritas de otra neurona. Correcto, aquí se ve, se ve la cosa. Bueno, como les decía, otro de los conceptos es el concepto de la sinapsis. El concepto de la sinapsis, que era el que nos hacían, pues nos mostraban este tema de las algas verdeazuladas. Y entonces a mí se me ocurren muchas preguntas sobre la sinapsis. Yo sé que la sinapsis pues siempre, la han explicado muchas veces, pero entonces yo me pregunto, el mecanismo químico que se muestra en este dibujito aquí abajo siempre es así, es decir, todas las conexiones entre neuronas ocurren a través de el mecanismo de la sinapsis, todas. Sí, la mayoría de las neuronas están conectadas por una sinapsis, es decir, que hay un espacio entre justamente ese fue uno de los descubrimientos de Cajal, que descubrió que las neuronas no estaban pegadas unas con otras, sino que había una sinapsis, un espacio
y que ahí es donde se hace la comunicación química. Por eso la comunicación en las neuronas es electroquímica. Entonces es eléctrica por todo el axón y se convierte en una comunicación química en la sinapsis. Porque cuando la estimulación eléctrica llega al axón terminal, ahí se liberan moléculas que permiten la comunicación con la neurona con la que se está haciendo sinapsis. Entonces es una... Pero pueden existir algunas neuronas que tengan conexiones no sinápticas, es decir, uniones fijas entre una neurona y otra, pero la mayoría tienen conexiones sinápticas. Una pregunta, ¿y qué pasa? A ver, no sé, es que porque esta conexión que es química, obviamente requiere de que hayan insumos químicos en la célula para fabricar la sustancia que se transmite. ¿Qué pasa cuando por alguna razón, algún estrés, alguna falta de recursos, se suspende la sinapsis? O sea, ¿hay alguna situación, algún tipo de enfermedad en la cual la sinapsis se detenga entre un grupo de neuronas? Bueno, lo que se libera ahí son moléculas generalmente producidas en el cuerpo de la neurona arriba. Entonces se producen allá, son transmitidas por lo que se llama flujo axonal, por todo el axón, y llegan y se liberan allá en la sinapsis. Entonces puede suceder que no se produzcan bien adecuadamente en la neurona, puede suceder que tengan dificultades para el transporte axonal, o puede suceder que justamente en el momento de la sinapsis no se libere. Entonces eso va a producir disfunción de la neurona o, Correcto. o hiperfunción también. Como Cuando se sucede, disparan muy sí. seguido los neurotransmisores. Puede haber deficiencia o puede haber exceso de actividad en la neurona, en la sinapsis. ¿Qué efecto tiene el alcohol sobre la sinapsis? Por ejemplo, para citar una sola sustancia que afecta nuestras funciones neurológicas. Bueno, puede afectar, digamos, a la neurona, digamos, de intoxicar a la neurona y impedirle el funcionamiento adecuado. Por ejemplo, en la embriaguez. ¿Qué pasa en la embriaguez? La persona pierde la motricidad fina, entonces camina borracho, camina con mal equilibrio y habla enredado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las neuronas motoras están funcionando mal, no se están comunicando bien. Y la persona se expresa con un discurso enredado, con una articulación defectuosa, o camina con mal equilibrio porque hay un mal funcionamiento de las neuronas en un gran número de neuronas motoras. Y esa es una falla sináptica, en Sí, principio. pues O sea, sí. puede afectar a toda la neurona y al afectar a la neurona deja de funcionar adecuadamente y deja de comunicarse adecuadamente en la sinapsis. Me impresionó mucho la distancia entre neuronas. Ellos decían que era una fracción de milímetro. O sea, yo creí que era microscópico. ¿Cuál es la distancia típica ahí en una sinapsis? ¿Esta distancia o es microscópica, de micrómetros? Es microscópica, se puede ver con el microscopio electrónico. Sí, se puede ver. Bueno, Sí. y por aquí pregunta David Roldán, ¿cuál es el tamaño que puede tener un botón de estos de axón? Un botón sináptico, ¿de qué tamaño puede ser eso? Pues eso es del orden de micras, pues porque solo se pueden ver en el microscopio electrónico. Solo el microscopio electrónico, no como decía ahorita Alejo, pues con un microscopio óptico convencional. Muy bien, esta es esta diapositiva obviamente tiene mucho más detalles, pero yo creo que ahí está la base de todo esto. Es increíble, yo no sé si a vos te parece, pues yo creo que Alejo, por ejemplo, pues se sorprenderá conmigo la idea de que toda la actividad cerebral surja de la actividad, digamos, eléctrica y química, digamos, de las neuronas. O sea, ¿cómo es posible que esto emerja, que algo tan complicado como una personalidad, como la ciencia, ¿cierto? Como el sufrimiento pueda surgir de la actividad de estas células? Yo quería preguntarle a Alejandro una cosa sobre el número de células nerviosas cerebrales, porque yo había mencionado por ahí la idea de que en el cerebro típico hay 86.000 millones,
pero quería preguntarte, Alejandro, ¿el número de neuronas en el cerebro puede cambiar mucho de una persona a otra o es más o menos la misma? Bueno, generalmente tiende a ser lo mismo porque eso está codificado directamente desde la genética, ¿cierto? Entonces todos los humanos Correcto. O sea, estamos está programado codificados cuántas neuronas va a tener un humano. más o menos, sí, por así decirlo, ¿cierto? Entonces generalmente los humanos tienden a tener la misma cantidad de neuronas, pues, y en el sistema nervioso central de todas las células, pues, que ya está predispuesto genéticamente, eso ya está preestablecido. Eso es una cosa también decían en el documental que me parece importante aclarar, y es que uno piensa que solamente tienen neuronas en el cerebro. Yo sé que para mucha gente aquí, pues obviamente es obvio, pero ¿en qué parte del cuerpo no hay neuronas? Alejo. No, pues en realidad en todo el cuerpo hay neuronas porque de todas maneras todas las conexiones se hacen en el cuerpo para vos hacer o movimiento o tener sensibilidad, ¿cierto? Y eso lo tenés prácticamente en todo el cuerpo. Pues no lo tendrías en el caso de alguna lesión, por decirlo así, ¿cierto? O de que haya una enfermedad o un problema específico, pues en el cuerpo, pero se supone que en todas partes lo hay, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, en el conectoma que estabas mostrando, eh, hay una cantidad de conexiones pues impresionante y si uno ve una sola línea de esas no va solo a un lugar, ¿cierto? Una línea de esas se comunica en muchísimas partes y es ¿por qué? Porque de todas maneras una información no se lleva directamente de un lado a otro, sino que tiene mil formas de comunicar la información, ¿cierto? Entonces vos la fijas en memoria, es un recuerdo, es dolor, es sensibilidad, es temperatura, todo eso lo grabas y casi todo eso va a un lugar diferente. Eso es una locura, sí, y precisamente eso es lo que dicen, lo que decían de, claro, tenemos 86.000 millones programadas aproximadamente de neuronas, pero en realidad hay 100 billones, 100 billones. A ver, para que nos hagamos una idea de los números grandes, yo siempre utilizo la analogía de la plata, la plata. Si usted quiere saber cuántos son 100 billones, ¿cuántos son 86.000 millones? Piensen en 100 billones de pesos y 86.000 millones de pesos. A ver, 86.000 millones de pesos es lo que donó uno de estos banqueros lo que donó, digamos, para el coronavirus. Eso son 80.000 millones de pesos. Es mucha plata, pero la verdad, para un multimillonario tal vez no es tanto. 100 billones de pesos es casi la tercera parte del presupuesto de Colombia, de toda Colombia. Estamos hablando de la diferencia entre una donación millonaria, pues piensen que una casa puede costar 4.000 millones de pesos, o sea que usted con 80.000 millones, usted puede comprar tal vez 20 casas, ¿cierto? Usted puede comprar 20 casas. En cambio, con 100 billones, básicamente usted sostiene un tercio de Colombia. Entonces, claro, como decía Alejo, obviamente si hubiera una conexión de una neurona o de una zona neuronal a otra, pues habría mucho menos, digamos, conexiones o un número comparable de conexiones que de neuronas. Me parece impresionante. Bueno, un video muy bonito, yo no sé qué, digamos, qué les pareció a Alejo y a Francisco. Este video me pareció súper chévere, que es la analogía entre, digamos, el desarrollo de una ciudad y el desarrollo, digamos, la evolución del cerebro. Me pareció espectacular como mostrar ese paralelo y se me antoja, yo no sé si a ustedes les parece también un poco parecido a la comparación, a la animación que tiene la vieja serie Cosmos, la Cosmos de Carl Sagan, una animación que nos muestra la evolución, que nos muestra la manera como se desarrollaron, digamos, como apareció el humano desde nuestros antepasados más remotos, que eran células individuales. Aquí de alguna manera sucede algo parecido y nos muestra justamente cómo van surgiendo las distintas estructuras, empezando con un cerebro posiblemente de reptil o de nuestros antepasados más remotos que eran reptiles o anfibios, hasta llegar al cerebro, digamos, moderno con circunvoluciones y corteza cerebral. Entonces, antes de responder aquí algunas preguntas que nos mandaron, también me gustaría que Francisco nos ayudara a repasar un poco la anatomía del cerebro, porque creo que no lo mencionaron ahí, pero es importante. Entonces yo te pediría, Francisco, si nos pudieras orientar. Imagínate que somos turistas, que llegamos a el cerebro y queremos conocer los lugares más importantes, las partes más importantes del cerebro y qué relación tienen con esto del desarrollo del cerebro desde los reptiles hasta hoy.
Bueno, Jorge, lo resumiría de esta manera. Y el ejemplo de la ciudad es muy bonito para entenderlo. El cerebro lo podemos pensar como en tres momentos. El cerebro reptiliano, digamos el más antiguo. El cerebro reptiliano básicamente estaría hecho para mantener la respiración, los instintos, la reproducción, y corresponde al tallo cerebral, a la parte más inferior. Correcto. A la parte más inferior, ese cerebro reptiliano, digamos, es la primera construcción en la filogenia. Correcto. En Supervivencia. ese cerebro antiguo se superpone un nuevo cerebro que se llama el cerebro de mamífero, el cerebro emocional, que comprende todas esas estructuras que aparecen ahí como encima del cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, todas esas estructuras que las llamamos el diencéfalo, hipotálamo, tálamo, cuerpo calloso y la parte y el cingulado, la circunvalación del cíngulo. Todo eso lo llamamos el cerebro emocional o cerebro de mamífero. Correcto. Entonces podemos Y se decir llama así, me imagino que es porque ahí ya hay unas funciones cerebrales más altas que no son solo de supervivencia básica, sino... digamos que el cerebro reptiliano es un cerebro de instintos. En cambio, el cerebro de mamífero es un cerebro emocional. Ya en ese cerebro hay emociones de alegría, de tristeza, de placer, en fin. Y por último viene a superponerse un nuevo cerebro que es el córtex, la corteza cerebral o la neocorteza, la corteza cerebral, que es el cerebro racional. Entonces son tres cerebros en uno, el reptiliano, el emocional o mamífero y el racional. Y esos son tres momentos en la historia de una ciudad antigua, luego se moderniza un poco y ahora Es el está muy Parque de moderno. Río, Parque Entonces, de Río, sí, exacto. la Oriental, y está la Bueno, Universidad de Antioquia. La y lo, Universidad de Antioquia está... y lo interesante es que, digamos que cada nuevo cerebro que se construye no elimina los anteriores, sino que los tres cerebros conviven y aprenden a convivir mutuamente y a mantener sus funciones cada uno. Y pregunto yo, Francisco, aunque las funciones, digamos, más avanzadas del pensamiento están en la corteza cerebral, de todas maneras, para esas funciones avanzadas, todavía apelamos al cerebro de abajo. Sí, por supuesto, incluso hay momentos en los que es mejor hacerle caso al cerebro reptiliano que al cerebro racional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Incluso para cosas avanzadas. Sí, sí, digamos, te doy un ejemplo. Tú ves algo que parece una serpiente y de inmediato huyes y después te das cuenta que es un juguete. Bueno, pues tú en esa conducta le hiciste caso al cerebro reptiliano, no al cerebro racional, porque primero huiste y luego usaste la capacidad racional para evaluar la situación. Pero eso está muy bien hacerlo así, porque si haces de otra manera y usas la racionalidad, es posible que la serpiente te atrape y te inyecte veneno y mueras. Entonces, en ese caso, es mejor hacerle caso al cerebro instintivo, al cerebro reptiliano, que al cerebro racional. Claro, el que piensa pierde, como dicen por ahí. Por aquí hay unas preguntitas. Hay unas preguntitas que te quiero pasar. Por ejemplo, Walter Helmut pregunta, ¿qué papel juega la mielinización en el aprendizaje? Bueno, el cerebro, cuando un niño nace con el cerebro completo, ya con todas las estructuras formadas, y empieza un gran proceso de mielinización. Digamos que ese proceso de mielinización es como la maduración del sistema nervioso y es muy importante en el aprendizaje, porque a medida que el cerebro se va mielinizando, es posible desarrollar funciones. Te doy un ejemplo para entender eso. Un niño solamente puede hablar, dialogar, conversar, usar todo el lenguaje más o menos a los 3 años, es decir, comprende y se expresa.
y puede usar frases a los 3 años de edad. Entonces, pero ¿por qué a esa edad? Porque todavía no están madurados todos los sistemas de conexión del sistema nervioso para poder tener esa capacidad. Entonces, a medida que se va haciendo la mielinización, el cerebro va madurando y se van adquiriendo más y más funciones. Ya, entonces la idea es básicamente la milenización es necesaria para que haya pensamientos avanzados, pero no es que uno aprenda en esa sustancia, no es que esa sustancia tenga que ver directamente con aprender, sino que es una condición necesaria para la madurez del tejido y para que haga cosas avanzadas. Claro, digamos, por ejemplo, tú aprendes algo, mira que casi la mayoría de la gente no recuerda casi nada del primer año de vida. O sea, tenemos lo que se llama la amnesia infantil. La amnesia infantil es que uno no recuerda como eventos del primer año de vida. Es muy raro, muy poca gente tiene recuerdos del primer año de vida. No porque no ocurrieran fenómenos en el cerebro, estaban ocurriendo muchos fenómenos. Pero como el conectoma, volvamos a esa parte, el conectoma no estaba mielinizado, pues entonces no quedaron huellas de muchas experiencias, sino quedaron recuerdos de esas experiencias. Excelente, excelente, muy bien. Y otra pregunta que hacen por aquí que me parece interesante, y yo creo que vos nos puedes ayudar a responderla, es si hay alguna relación entre como las capacidades intelectuales superiores, grandes, la inteligencia que llamaríamos todos, y el número de neuronas. ¿Hay una relación entre esas dos cosas? A ver, parece que no hay tanto una relación con el número de neuronas, sino como la manera como están organizadas las neuronas. Por ejemplo, ustedes saben que cuando Albert Einstein murió, el cerebro fue estudiado y se encontró, por ejemplo, que el cerebro de Albert Einstein tenía unas áreas en la región parietal organizadas de manera diferente a los demás mortales. Es decir, en esa región, que es un área que tiene mucho que ver con el racionamiento espacial, y fíjense que el mayor aporte de Albert Einstein fue sobre la relatividad y sobre el espacio y eso, él tenía mucho más células gliales por neurona que las demás personas. Digamos que que son las de soporte. Sí, no las las... neuronas de soporte de las neuronas, digamos que en una persona común y corriente es 1 a 1. Una neurona soportada por una neurona de soporte, en cambio en Albert Einstein había como una relación de 5 a 1. Es decir, mucho más neuronas de soporte para la neurona. Es decir, que las neuronas estaban bastante bien nutridas, ¿cierto? Por neuronas de soporte. Entonces había como una diferencia anatómica en la organización cerebral del área parietal que tiene que ver con el razonamiento espacial. Interesante. Y me parece que es un ejemplo de cómo, porque siempre en las neurociencias, digamos, son los cerebros enfermos los que han enseñado como la mayoría de las cosas. En este caso es un cerebro, un supercerebro, que enseña algo sobre cómo funciona, digamos, una función tan avanzada como la inteligencia. Yo le quería preguntar a Alejo, yo sé que Alejo ha trabajado contigo en el tema de Alzheimer, de la enfermedad del Alzheimer, y yo quiero que Alejo nos cuente, para dejarte, digamos, descansar un momento, nos cuente de este cerebro que hay aquí, de esta estructura anatómica que hay aquí. Cuando una persona está enferma de Alzheimer, ¿qué partes de esta estructura se ven, digamos, comprometidas? Bueno, en realidad en general el sistema nervioso se afecta después de muchas maneras, ¿cierto? O sea, todo el sistema nervioso, o sea, todo. De alguna manera sí, según el tiempo de evolución también de la enfermedad, ¿cierto? Pero digamos como en las teorías que más se buscan, que es la acumulación del beta-amiloide, por ejemplo, ¿cierto? Es una proteína que se va acumulando en el sistema nervioso y va perdiendo y va haciendo que se pierda como este tipo de conexiones, ¿cierto? Que la información no se lleve como de una manera estable, ¿cierto?
Entonces, con el tiempo, hay varias estructuras que se pueden ver pues como afectadas, principalmente la corteza cerebral y, por ejemplo, el hipocampo, ¿cierto? Que es el que está almacenando pues parte de la memoria, ¿cierto? Pero la corteza cerebral también se ve afectada. Correcto. Entonces, el hipocampo, claro, el hipocampo es porque uno siempre piensa en la enfermedad de Alzheimer y piensas en la memoria. Y el hipocampo está relacionado con la memoria. Exacto, sí, claro. Correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hipocampo? Yo creí que el hipocampo estaba por aquí, cerca del hipotálamo, pero yo lo veo que lo señalan por aquí con la parte de atrás. ¿O está mal señalado? Lo veo como mal ubicado. Sí, él no está ubicado, ahí no está bien señalado. El doctor creo que nos explica mejor Está mal señalado ahí. No, el hipocampo sí. está en el lóbulo temporal, ahí cerquita donde está la amígdala. A ver, yo miro, eso, ya que estoy mirando el tallo cerebral, la amígdala está aquí adentro también, ¿cierto? En esta estructura. Sí, aquí, ahí donde está señalando, por ahí es el hipocampo. Ah, perfecto, excelente. ¿Y es una estructura muy grande o muy pequeña? Es una estructura relativamente pequeña. Increíble. Increíble que alguna función tan importante esté reducida pues, a una región relativamente... creo que aquí de pronto aparece, vamos a ver si ustedes lo ven por ahí, el hipocampo, no sé si aparece por aquí, bueno, no lo veo ahí todavía señalado, pero bueno. Muy bien. Otro detalle, otra cosa que me parece muy interesante de Cosmos. Entonces, miren, Cosmos vamos a hablar de ciencia en general, no nos vamos a restringir a la astronomía, vamos a hablar de ciencia en general. Y ellos siempre en cada episodio le están dando a uno lecciones como de epistemología y de teoría del conocimiento, no solamente sobre el tema específico, sino sobre el conocimiento. Entonces, cuando hablaron de la medicina griega y lo que pensaba la medicina griega, que era, digamos, las enfermedades, nos hablaron de este fenómeno, digamos, muy bonito, que se conoce como la pareidolia, ¿cierto? Que es lo que nos hace ver a nosotros la cara de nuestro Señor Jesucristo en una empanada o en una pizza quemada, o lo que nos hace ver tal vez fantasmas también, o lo que nos hace ver, por ejemplo, que el banco nos está robando o el gobierno está escondiendo algo, cualquier cosa, digamos, que implique que usted ve un patrón, que usted ve un comportamiento regular en cosas que aparentemente son irregulares y aleatorias, es lo que nosotros llamamos pareidolia. Me imagino que todos ustedes vieron aquí la cara, pues aquí una cara de griego, ni le digo el diablo en esta nube, que no se ve aquí, ¿cierto? Ya cuando la nave se mueve, ya que aquí ya la cara de griego no se ve. Y yo recuerdo mucho una explicación muy interesante que daba el editor de Skeptical Inquirer, que es una revista americana sobre escepticismo, que explicaba que la evolución nos hace, digamos, caer en estas trampas porque hay dos opciones. Una, no caer en la trampa. Es decir, que usted cuando se enfrenta al ruido, pues no ve sino ruido. Y la otra es caer en la trampa. Las dos cosas son errores. ¿Por qué son errores? Porque si usted no cae en la trampa, entonces los depredadores que se esconden detrás de la manga, pues del prado, en las praderas, digamos, en las praderas de África, pues van a poder pasar desapercibido, acercarse a usted y tirársela encima. ¿Por qué? Porque usted no lo vio. Las manchas del guepardo se pierden entre el prado. Entonces es un error no ver algo en el prado. Y entonces se llama el error tipo 1. Pero el error tipo 2 es ver todo el tiempo algo en el prado. Y ese error es porque si usted está todo el tiempo viendo tigres entre la maleza, pues está gastando el desayuno y está corriendo de cosas que no existen. O, por ejemplo, está rezándole a un muro, está rezándole a una empanada en vez de rezarle a alguien o algo, digamos, un poco más real, si es que hay algo real ahí para rezar. Entonces, el caso es el siguiente. El caso es que la evolución te da estos dos errores y tiene que escoger una de las dos. Y finalmente se decantó por el segundo error y era ver algo en el ruido. Nuestro cerebro está particularmente, digamos, programado para ver cosas en el ruido y por eso, repito, no solamente vemos caras de santos en un muro,
pero sino que también vemos conspiraciones. Ahora que estamos en la era del coronavirus, estamos viendo conspiraciones por todos lados, que las pruebas que nos están escondiendo, que la plata que están robando allí. Bueno, mentiras que no. Muchas de las cosas están ocurriendo, pero otras pueden ser simplemente pura pareidolia, pura pareidolia. Bueno, una de las enfermedades más interesantes descritas en el episodio es la epilepsia. Yo quería que el doctor Francisco nos explicara un poco, como así como para dummies, la mayoría de nosotros pues somos medio dummies en neurociencia, ¿qué es la epilepsia y por qué se produce? Bueno, la epilepsia es una enfermedad del cerebro caracterizada por convulsiones que no son más que descargas eléctricas, una tormenta eléctrica cerebral. Y que se manifiesta pues con movimientos, pérdida de la conciencia, y generalmente es producida por alguna lesión cerebral, por ejemplo, un tumor, una cicatriz, una inflamación o simplemente una hiperactividad eléctrica cerebral en un área particular del cerebro. O sea que a uno le puede dar epilepsia. Sí, la epilepsia pues puede, bueno, hay que diferenciar entre convulsiones y epilepsia. Por ejemplo, una persona que tenga un tumor cerebral y le da una convulsión, eso lo llamamos como convulsiones secundarias a un tumor cerebral. En la epilepsia generalmente no hay un daño detectado anatómico, estructural en el cerebro. Solamente en la epilepsia propiamente dicha lo que hay es una disfunción eléctrica. ¿Y esas neuronas por qué se disparan así solas? ¿Por qué se disparan? Áreas cerebrales que tienen hiperexcitabilidad eléctrica y se descargan eléctricamente, producen una tormenta de información eléctrica, se descargan. Entonces, y además lo hacen de una manera repetida. Entonces, esa es una epilepsia que puede tener, algunas pueden tener causas genéticas. Una persona que tenga enfermedad de Alzheimer puede llegar a presentar, digamos, epilepsia. No presenta una epilepsia, pero sí puede presentar convulsiones. Es decir, presenta convulsiones, pero entonces esas convulsiones no las llamamos epilepsia, las llamamos convulsiones por enfermedad de Alzheimer. Claro, O convulsiones por tumor, o convulsiones porque la persona tuvo un trauma de cráneo, un accidente, tuvo un hematoma y le quedó una cicatriz. Entonces es una epilepsia postraumática. Ya, o sea, muy bien, entonces entiendo. La que es genética, entonces, es una epilepsia muy específica, mucho más específica que la que es producida por daño. Porque, por ejemplo, mi tía creo que tiene epilepsia, pero ella nunca se golpeó nada. Eso le venía, digamos, en la programación genética. Sí, digamos, hay familias donde hay varias personas con epilepsia y simplemente no hay un daño estructural en el cerebro, ahí es una disfunción eléctrica cerebral. Por aquí pregunta Carolina Giraldo Francisco. Bueno, yo preguntaría, la formularía la pregunta de forma muy general. En todo momento se están muriendo neuronas, ¿cierto? O sea, las neuronas no son para siempre. Bueno, hay muerte neuronal, sí, hay muerte neuronal. De hecho, hay una muerte neuronal muy grande al principio de la vida, porque el cerebro, cuando uno nace, el cerebro llega con un exceso bueno, exceso más bien de conexiones. Exceso de conexiones extremo. que se tienen que ir eliminando en la medida en que no se usan. Y pues en general el número de neuronas se mantiene más o menos estable, pero puede haber un cierto número de pérdida neuronal con la edad, que es funcional y que no tiene mayores implicaciones. Cuando ya ese número de muerte neuronal pasa cierto límite, pues ya comienza a producir síntomas. Por ejemplo, lo que estaba interesada Carolina era si el abuso del alcohol y las drogas producen muerte cerebral y por qué. Pues, bueno, muerte neuronal. El alcohol y las drogas intoxican las neuronas. Correcto. Ahora, todo depende de qué tanta capacidad tengan de repararse, porque mira, cuando uno se toma unos tragos y se emborracha, ¿qué pasa? Lo que pasó fue que uno le hizo daño al sistema nervioso.
uno le hizo un daño al sistema nervioso, está intoxicado el sistema nervioso. Pero el sistema nervioso tiene también una gran capacidad de reparación. Y entonces pasó la rasca y se recupera. Y no produjo, digamos, ninguna muerte neuronal. Pero dependiendo de la persona y dependiendo del grado de consumo, de la cantidad de consumo y de lo repetido que sea el consumo, puede ser tan grave el asunto que la neurona no tenga capacidad de recuperarse y entre en un estado de letargo e incluso se vuelva moribunda y muera. Y se pierda una o varias neuronas con la intoxicación. Entonces ya Correcto. depende. O sea que tomarse una cervecita no te va a matar, pues, digamos, muchas neuronas, pero tomarse una cervecita todos los días, y no darle la capacidad al cerebro para recuperarse, sí. Digamos, el alcoholismo crónico empieza a matar neuronas y a dañar neuronas y a matarlas realmente. Y esta pregunta es imperdonable que no te la hiciera, y es, ¿y cómo el Alzheimer mata neuronas? Porque es que yo lo que creo saber es que eso es lo que sucede, ¿no? Hay una muerte grande de tejido, ¿o no? Sí, lo que dijo ahora Alejo, se depositan unas basuras proteicas, unas proteínas anormales que se llaman amiloide y tau, y esas basuras se depositan en el tejido cerebral y son tóxicas para las neuronas, matan las neuronas. Correcto. En la antigüedad había Alzheimer, o sea, Galeno y Hipócrates seguramente se enfrentaron a personas con Alzheimer. Sí, por supuesto. Mira, lo que pasa es esto. El Alzheimer es una enfermedad muy relacionada con la edad. Es decir, el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. Y mira que la edad promedio de vida en Estados Unidos hace 100 años era 48 años. Claro. Era 48 años la edad Impresionante. promedio. No hace Entonces, mucho. hace 100 años apenas. O sea Increíble. que probablemente no se habla mucho de esta enfermedad porque la gente no alcanzaba a vivir lo suficiente para sufrir la enfermedad, pues la mayoría de la gente. Solo muy pocos alcanzaban, digamos, edades extremas. Correcto. Bueno, una de las, digamos, de las maneras como se puede inducir, entonces nos contaba ahí Francisco, la epilepsia era con, o las convulsiones. Entonces me imagino que este niño lo que sufría, como decía Francisco, era epilepsia inducida por un trauma terrible, ¿cierto? Que lo vimos ahí en la serie, este muchachito Giovanni, qué muchachito tan de malas, qué vida la que llevó el pobre muchachito abandonado y después murió. ¿De qué fue que murió? Murió de anemia, se murió de anemia. Pero aquí introducimos un tema súper interesante que tiene que ver con la observación del cerebro. Es que es increíble que nosotros tengamos este hiperórgano, este órgano espectacular, guardado dentro de esta caja tan dura y tan digamos, impenetrable, y que podamos saber algo sobre ella. O sea, es que otra cosa es que usted, no sé, usted puede observar la estructura, el ojo, usted puede estudiar la piel, ¿cierto? Inclusive usted podría estudiar de alguna manera algunos órganos del sistema gastrointestinal metiendo cámaras, pero al cerebro, ¿cómo se mete uno? ¿Cierto? Entonces, muy interesante que nos introducen en este capítulo todas las maneras como se empezó a estudiar el cerebro, empezando por este señor Angelo Mosso. Qué señor y qué ideas tan fantásticas. Empezando por esta idea, pues muy, muy sencilla, ustedes la vieron, de un aparato para medir el pulso, como el pulso, para hacer una medida del pulso cerebral, en este caso, de medir como la cantidad de sangre que va llegando al cerebro. Y entonces aquí yo quiero preguntarle a Alejo, Alejo, entonces lo que este señor, o sea, en principio, si yo pudiera meter un dedo dentro de mi cerebro, yo sentiría el pulso, digamos, de la sangre, el pulso normal que yo me siento aquí en la muñeca. Pero además, ese pulso que yo me sentiría en el cerebro estaría relacionado con lo que estoy pensando y con lo que estoy sintiendo. Probablemente haya algún tipo de relación, porque obviamente puede que no sientas dolor en el momento de tocarte el cerebro así como vos lo estás explicando, si uno no tuviera pues como
el cráneo, ¿cierto? Pero hay actividades que se pudieran afectar, depende de la ubicación donde te estés tocando, ¿cierto? Si estás tocando el lóbulo frontal, por decir algo, en la parte más adelante de la cabeza, ¿cierto? Y lo dejas así mucho tiempo o lo lesionas o algo así, probablemente hayan actividades del lóbulo frontal que se vean afectadas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasa con la persona que se embriaga. Entonces se puede volver un poco más desinhibido, puede conversar un poco más, ¿cierto? Depende pues como de lo que estés haciendo, donde te estés tocando el cerebro, por así decirlo. Correcto. Y una pregunta médica. A ver, uno sí puede vivir con un agujero en el cerebro. Es decir, lo que yo veía aquí era como que el niño había perdido un pedazo de cráneo, pero no sé si le creció piel. O sea, si uno por un accidente le pierde un pedazo de cráneo y no se lo tapan, le crece piel encima y se queda el hueco. Bueno, depende pues como de la lesión que haya tenido. Es probable que sí pueda vivir sin piel o la piel se vaya regenerando. Puede hasta vivir sin parte del hueso, ¿cierto? Que protege el cerebro, pero ¿qué es lo que pasa? Es mucho más propenso a sufrir una infección y morir por eso, ¿cierto? Pero de vivir, digamos, sin una parte del cráneo, pues para poder tener pues como, digamos, lo que pasa en una cirugía, ¿cierto? La persona cortan un pedacito del cráneo para poder actuar en el cerebro, en ese caso sí, ¿cierto? Probablemente no mucho tiempo por el riesgo de infección. Correcto. Entonces este niño, este señor, miren, aquí ustedes ven aquí ven así esta manguera y es porque el señor es un experto en aparatos hidráulicos y era con aparatos hidráulicos que este señor lograba medir, digamos, en este caso, pues el pulso, digamos, de la sangre en el cerebro. Inclusive me encontré por ahí, Francisco y Alejo y todos, me encontré un libro dedicado exclusivamente digamos, como al estudio que hizo Angelo Mosso de la circulación cerebral en el cerebro con sus aparatos que miren digamos, entre comillas, lo artesanal que eran los aparatos y lo básico y las cosas como básicas con las que funcionaba, que eran fluidos esencialmente. No es como se imagina o como uno ve hoy, que son los aparatos para ver el cerebro o para explorar el cerebro, que son aparatos de última tecnología, o sea, superconductores, magnetismo, las cosas más raras, rayos X, partículas de alta energía. Este señor básicamente utilizaba, es súper recomendado para quienes de pronto busquen por ahí curiosidades, todos los trabajos de este señor Angelo Mosso. Voy a subir en las memorias un artículo que me encontré, 2 artículos que me encontré por ahí en la literatura sobre los trabajos de este señor, y también quería mostrarles esta curiosidad que me encontré en uno de los artículos, y es precisamente uno de esas grabaciones que hizo Angelo Mosso de los pulsos o del pulso cerebral del niño, de este Giovanni. Y aquí se ve, por ejemplo, creo que aquí lo cuentan, cuando era llamado por el nombre, ¿cierto? Básicamente él estaba durmiendo, él venía durmiendo normalmente, y cuando lo llamaban por el nombre, que son estas, digamos, estas señales que hay aquí, básicamente miren cómo aumenta la irrigación sanguínea. Entonces, obviamente lo que estamos viendo aquí es el inicio como de la exploración del cerebro. Francisco, vos que sos de vieja guardia, vos sos profesor de vieja guardia en la Antioquia, el aparato más como primitivo que vos hayas visto en la universidad para estudiar el cerebro, ¿cuál es el aparato más primitivo, más raro que viste en la universidad para explorar el cerebro? Bueno, lo que más a nosotros nos tocó cuando estábamos empezando la formación como neurólogos, estudiamos las lesiones cerebrales por medio de arteriografía, que era en el cuello, chuzábamos la carótida e inyectábamos la arteria carótida e inyectábamos una sustancia, un medio de contraste, y luego llevábamos al paciente a tomarle una radiografía y de esa manera se veía el árbol vascular cerebral, por ejemplo, para diagnosticar un tumor. Entonces uno tenía que mirar si había una arteria o una vena desplazada y que uno pudiera sospechar que está desplazada y está movida del lugar que le corresponde por culpa de una masa. Y entonces de esa manera se hacía el diagnóstico de sospecha de tumor cerebral.
que era un examen bastante invasivo, bastante violento, que nos tocó, ese era el método más avanzado que había en esa época. Y De solo, y los solo 80. servía para ver en la irrigación. Y se Sí, asumía pues que la irrigación mapeaba el tejido cerebral, porque vos no estás viendo neuronas ahí. uno no veía ni neuronas ni tampoco veía irrigación, Ah, veía la anatomía sí. de las venas y las arterias para ver si estaban desplazadas o movidas del lugar. Con rayos X. Sí, con rayos X. Rayos X. ¿Y qué sustancia era la que le metían a la gente? Era un medio de contraste, un Ah, medio de claro, contraste. una sustancia, un metal, alguna cosa ahí que absorbiera rayos X. Que se pudiera ver por una radiografía de rayos X. Era muy invasivo. Y eso a veces producía complicaciones. En esa época apenas estaba saliendo, cuando yo terminé medicina, que me iba a ir al rural, apenas conocí por primera vez el TAC cerebral que había llegado a Bogotá. Había llegado a Bogotá por primera vez un equipo de TAC cerebral, pero ese lo pude conocer mucho más adelante, cuando ya estaba terminando la residencia en neurología. Muy bien. Entonces, sí, una de las características pues, de este capítulo es eso, que nos introduce como a las técnicas que utilizaba este señor. Otra de las muy ingeniosas que utilizó, pues no lo mostraron, fue este aparato que llamaban el ergógrafo. El ergógrafo de Mozo, aquí incluso se ve él, yo no sé si vos lo conocías, Francisco o Alejandro, ¿conocían este aparato? No, para nada. Yo eso sí no. No, no, Muy eso raro. fue una de las cosas que aprendí. Exacto. Oiga, leí porque claro, yo siempre me pego una leidita, leí que, imagínate que este aparato fue el que finalmente permitió definir digamos, cuál era el tiempo óptimo para que un trabajador, digamos, estuviera en su actividad laboral. Y de ahí salieron las 8 horas. Porque resulta que este aparato que se llama el ergógrafo mide con unos pesos, miren que hay un peso que cuelga y hay un metrónomo que le mide a la persona como el tiempo. Entonces la persona va moviendo los dedos, levantando el peso y él va marcando como la tensión que se hace y con eso se va midiendo la fatiga en el músculo. Entonces el señor, este mozo, estudiaba a los trabajadores en distintos momentos de su jornada laboral y se iba dando cuenta de que a las 8 horas una persona, por ejemplo, que operaba una máquina o que cosía, era una persona que ya estaba, digamos, muy estresada, muy agotada y por lo tanto, entonces no, ustedes saben que las jornadas laborales, uno se queja ahora de las 8 horas, pero antes fue pucha, 16 horas, 14 horas. Los niños trabajaban, digamos, jornadas impresionantes. Y el otro aparato súper raro que mostraron ahí, lamentablemente, yo sé, por la televisión no alcanzan a presentarlo muy, digamos, en detalle, es este que era una balanza súper sensible que medía la redistribución de la sangre. Y creo que tengo también por aquí algo sobre un artículo que vi, y es que, claro, entonces cuando la persona pensaba o cuando la persona le pedían hacer una actividad, digamos, cognitiva complicada, entonces había una irrigación mayor, se movía la sangre de un lado a otro del cuerpo y la balanza se inclinaba. Y después volvía a se inclinar en la otra dirección. Y entonces él registraba eso y qué berraco. O sea, lograr leer cosas de la actividad cerebral con elementos tan simples me pareció de una cosa impresionante, sencillamente impresionante. Pero, Francisco, los electroencefalogramas sí han existido hace mucho tiempo. O sea, desde chiquito. Bueno, sí, desde que este doctor Berger descubrió el registro de la actividad eléctrica cerebral, se convirtió en la principal herramienta para el estudio del funcionamiento cerebral, porque fue el primero antes que los métodos que tenemos hoy en día. Hoy en día, pues tenemos el TAC de cráneo, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, el PET, pero este examen electrofisiológico fue de los primeros y se sigue usando y sigue siendo muy útil porque es un examen no invasivo, es un examen no invasivo del cerebro y registra la actividad eléctrica cerebral.
¿cuándo me harían a mí, por ejemplo, un electroencefalograma? A mí nunca me lo han hecho, pero ¿cuándo me lo harían? ¿En qué situación me lo harían? Bueno, la A mí, mayor utilidad del electroencefalograma hoy en día es para la epilepsia. para la epilepsia. O sea, personas Como que la tengan justamente esos como la desórdenes. epilepsia justamente es una enfermedad caracterizada por un trastorno de la actividad eléctrica cerebral y el electroencefalógrafo es el principal instrumento para evaluar la actividad eléctrica cerebral. Entonces, por eso es el mayor uso es en epilepsia. Por aquí, precisamente nos preguntaba Sonia Soriano, digamos, que cuál es entonces el problema que hay en el Parkinson y si el Parkinson también se estudia con el electroencefalógrafo. ¿Cómo es la pregunta? Ah, sí, que cuál es el problema que ocurre en el cerebro con el Parkinson. Ah, bueno, en el Parkinson hay una alteración en el tallo cerebral, en un área que se llama la sustancia nigra. En esa área cerebral se produce dopamina y en el Parkinson se altera esa zona y se afecta la producción de ese neurotransmisor que se llama dopamina y que es muy importante para el control del movimiento. Entonces la Sí, y la deficiencia... dopamina no es el premio, no es una sustancia de premio. Sí, pero también es de movimiento. O sea que Ah, ya. la deficiencia de dopamina afecta principalmente el movimiento y entonces la persona tiene temblor y rigidez por deficiencia de dopamina. Correcto. Entonces son, sí, dos mecanismos muy distintos. El de la epilepsia y los ataques es muy distinto porque es principalmente eléctrico y este es químico. Químico que termina teniendo un impacto mecánico. Sí, digamos que la epilepsia es una disfunción eléctrica más generalizada. En cambio, en el Parkinson hay como un trastorno más neurodegenerativo de un tipo de células. Correcto. Muy bien. Hablando de electroencefalografías, hay hubo una referencia muy bonita en el capítulo en el que hablaron de las ondas cerebrales de una mujer enamorada. Ellos lanzaron ahí esa frase y digamos, no decía, pero ¿de qué mujer enamorada están diciendo? ¿Y por qué hacen una, digamos, referencia como tan específica de una mujer? Y es que resulta que hay un famosísimo, posiblemente el encefalograma más famoso de la historia, y es este encefalograma que ustedes ven aquí, son las ondas cerebrales que le registraron a la cabeza de Andrew Yan en el año 1977. Andrew Yan, recuerden que es la escritora principal de esta serie y es casi la mitad de la escritora de la serie Cosmos original de Carl Sagan. Entonces resulta que Andrew Yan, en este año de 1977, cuando le tomaron este electroencefalograma, recientemente le había propuesto matrimonio Carl Sagan. Habían decidido casarse. O sea que estas son las ondas cerebrales, digamos, de una mujer enamorada. Ahora, ¿pero por qué digo yo que este es el electroencefalograma es el más famoso de la historia? Porque es el único electroencefalograma que va viajando hacia otras estrellas. Hay extraterrestres, cuando los extraterrestres se topen por primera vez con algo humano en el espacio interestelar, se van a topar con, entre otras cosas, con este electroencefalograma. Este electroencefalograma está grabado en un disco de oro que se construyó de oro justamente para que dure una eternidad, que va en la nave Voyager. Ustedes lo vieron ahí en la serie, que pasa la nave Voyager y se ve reflejada la imagen de la nave Voyager. En la nave Voyager va este disco, y en este disco, bueno, este disco es muy interesante porque primero es un disco como los discos, digamos, de acetatos que todos usábamos cuando estábamos, cuando estábamos no, hoy en día se están volviendo a usar. Y resulta que uno se pregunta, pero pucha, un extraterrestre se encuentra con este disco, ¿qué va a hacer? Y entonces en la superficie aparece un plano de lo que deben hacer los extraterrestres para leer el disco. Otra información muy interesante que aparece en el coso es la ubicación del lugar desde donde salió la nave espacial respecto a los pulsares más cercanos a la Tierra. Entonces la idea que esperaban los creadores del disco
es que cuando un extraterrestre se encontrara esto y después de echarle mucha cabeza, encontraran los patrones de los puntos que hay en estas rayas, encontrara la distribución de los pulsares y dijera, ya sé dónde es la Tierra. Claro que Stephen Hawking decía que esto es una bestialidad. Eso es decirle a los extraterrestres, vea, aquí está mi planeta bonito, azulito y verdecito, vayan por nosotros. Bueno, dentro del disco están grabados saludos en un montón de idiomas, está grabada música y está grabada el encefalograma de la señora Andruyan. Entonces hay un encefalograma que viajó al espacio, el encefalograma de una mujer enamorada. Ahorita, Francisco y Alejo nos mencionaban justamente la manera como hoy se estudia el cerebro. Hay varias técnicas y yo quisiera que nos contaran así, digamos, por encima, porque yo sé que estas cosas pues, no se pueden comprender muy bien, digamos, en una sola explicación, cuándo se utilizan. Yo, por ejemplo, como físico, recuerdo mucho la técnica de la resonancia magnética. Primero, que es magia. ¿Ustedes se imaginan a Hipócrates viendo esta imagen? O se imaginan a Galeno. En el tiempo de Galeno estaba prohibido abrir un cadáver. Abrir un cadáver era una cosa prohibida porque era contra la religión. Entonces se imagina él siendo capaz de ver por dentro. Entonces yo recuerdo mucho que esta técnica se utiliza se utiliza excitando los átomos de hidrógeno que hay dentro del cerebro, y al excitar los átomos de hidrógeno con una determinada, digamos, fuente de excitación, ellos después, al desexcitarse, emiten radiación, emiten ondas electromagnéticas que pueden ser detectadas por este aparato. Yo le quiero preguntar a Alejo, ¿cuándo se utiliza un aparato de resonancia magnética en lugar de una radiografía? ¿Por qué un aparato de resonancia magnética y por qué no una radiografía? Y la otra, ¿por qué es tan caro, Steve? ¿Por qué es tan caro un TAC? Yo sé que la EPS no las autoriza así como así. Bueno, normalmente una radiografía la usa uno generalmente, digamos, como para buscar más el hueso o de pronto algunos tejidos, ¿cierto? Entonces, si voy a hacer una radiografía de cráneo, probablemente no tenga mucha información, ¿cierto? En cambio, con una tomografía o una resonancia, por ejemplo, puedo tener una información muchísimo más detallada de todo lo que hay dentro de las cavidades, ¿cierto? En este caso, pues en el cerebro. Entonces se pueden determinar mucho mejor, ¿cierto? Con una claridad como más específica de todas las estructuras que hay en el cerebro. Obviamente también depende de la resolución y del tipo de imagen que se haga, voy a tener mejores imágenes, ¿cierto? Entonces, en una tomografía, una resonancia la puedo usar, por decir, en el caso de un accidente craneal, ¿cierto? Un accidente de tránsito donde hubo trauma craneal y vaya a buscar si hay sangre, por decir algo, si hay fracturas, si hay una lesión del cerebro, si hay una lesión de cualquier otra estructura, o en el caso también, por ejemplo, de un tumor, ¿cierto? Que yo quiera mirar qué tipo de tumor, dónde está ubicado, según la clínica que tenga, pues, como la persona, ¿cierto? Los síntomas que tenga la persona. ¿Viste qué resolución tiene esto? O sea, uno puede ver estructuras hasta de qué tamaño con un TAC. No, pues por el tamaño es mucho más, no es tanto como un microscopio que se vaya a ir a mirar como las estructuras más pequeñas, también depende pues como de la resolución, pero hay algunos, digamos, tomógrafos, ¿cierto? O angiógrafos que muestran estructuras mucho más específicas, por ejemplo, si solamente se quieren ver los vasos sanguíneos y se pueden ver vasos hasta muy pequeños, ¿cierto? Desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Y por qué le ponen a uno la cabeza en este aparato? Pues, porque le meten a uno como la cabeza en un aparato más pequeño para meterlo después dentro de un aparato más grande? Pues no, creo que eso depende del tipo de aparato que tenga, porque no todos tienen eso, solamente como la estructura que tiene por fuera. Que es esta que de aquí, que va, como les digo, esta que de aquí excita los átomos de hidrógeno, perdón, los átomos en el material, y después, al desexcitarse, este mismo aparato detecta, digamos, lo que se produce. Existe otra técnica que se llama la imagen por resonancia magnética funcional. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que yo tuve una conversación con Francisco Lopera en la CIU, porque yo estaba trabajando con el supercomputador que estábamos montando, y le pregunté un poco por qué tipo de imágenes, digamos, y qué tipo de información, digamos así,
de imágenes tenían para procesar con computadores, y creo que Francisco fue el primero en que me habló de esta técnica. Entonces yo no sé si Francisco nos podría explicar cómo funciona esta técnica de imagen por resonancia magnética funcional. Bueno, la anterior imagen que mostraste, Jorge, es la imagen de resonancia magnética estructural. Es muy buena para ver la anatomía. Correcto. Porque, Esta es estructural entonces, sí, estructural. porque ese examen es para evaluación estructural. Entonces ahí uno ve cómo está la anatomía del cerebro. Pero el mismo examen de resonancia magnética uno lo puede convertir en un estudio funcional, porque se puede hacer, digamos, el anterior, la persona está callada, quieta y simplemente se le toman fotografías. Pero aquí se pone a la persona a hacer una actividad mental. Por ejemplo, hacer una tarea de memoria, a pensar en nombres de personas, a pensar, a hacer cálculos matemáticos. Y entonces le tomas otras imágenes, pero ya haciendo actividad mental específica. O, por ejemplo, yo le pido que mueva un dedo o que mueva dos dedos y puedo evaluar un área cerebral, la función de un área cerebral, utilizando el mismo método de la imagen estructural. Y estas manchas entonces que hay aquí, que son las que denotan la parte del cerebro que está activa, ¿cómo se sabe que esa es la parte activa con estos aparatos? Sí, cuando esa imagen resaltada que se ve ahí de color amarillo y naranja, pues es que esa área está trabajando más que las otras áreas del cerebro. Entonces, ya habría que ver cuál fue La técnica. la actividad que le pusieron a hacer a esa persona. Correcto. Entonces, miren, esa es la manera como, exacto, han descubierto. Bueno, obviamente en el pasado lo hacían era con daño, ¿cierto? Antes eran mirando cerebros dañados. Sí, mira Jorge, por ejemplo, cuando salió esta técnica, fue la primera vez que salió una fotografía en la prensa que decía, acaban de tomarle una fotografía al pensamiento. Porque mostraron unas fotografías donde mostraban, por ejemplo, una persona que le entregaban algo para que leyera, pero debía leer en voz baja. Y entonces aparecía una zona de hiperactividad en la región occipital, en el área de la región occipital, en la parte posterior del cerebro. Pero si le decían a esa persona que escuchara algo, pues que no leyera nada ni que pusiera atención a nada, sino solamente a lo que le iban a decir, se activaba otra región diferente, en la región temporal del cerebro. Pero si le decían que hablara, se activaba otra región, el área de Broca, se activaba cuando le pedían a la persona que hablara. Entonces fueron los primeros estudios de resonancia magnética funcional donde mostraban que el cerebro se activaba en áreas diferentes dependiendo de la actividad, la actividad mental que la persona estuviera realizando en ese momento. Aquí hay una pregunta, yo creo que uno de los fenómenos más misteriosos y extraños del cerebro, creo que algo lo mencionan ahí en el episodio, es el sueño. Entonces aquí hay una persona que pregunta, Rafael Uribe, dice que si se ha utilizado el electroencefalógrafo para estudiar el sueño. Bueno, hay un examen que se llama polisomnografía, que es estudio de sueño. ¿Y en qué consiste la polisomnografía? Simplemente consiste en hacer una actividad eléctrica cerebral durante el sueño. Y además se está registrando también la respiración, el pulso y otras medidas, el movimiento del tórax y otra cantidad de medidas. O sea, la polisomnografía incluye electroencefalografía, pero es un examen de electroencefalografía dedicado exclusivamente para evaluar ese estado de la persona durmiendo y soñando. ¿Oíste? ¿Y nunca han pensado en utilizar resonancia magnética funcional para ver si una persona está diciendo mentiras? Yo creo que sería el polígrafo más costoso de la historia, pero digamos para evaluar si una persona está siendo sincera o no. Mira, eso se puede hacer con electroencefalografía. Ya con eso. Sí, con electroencefalografía. Hay una cosa que se llama, un examen que se llama potenciales eventos relacionados. Entonces,
el cerebro está especializado en detectar cosas, digamos, como novedades. Es un órgano especializado y tiene que estar muy alerta a las novedades. Entonces hay un experimento muy interesante que consiste en lo siguiente: la persona se le pone en se le ponen los electrodos para hacer el electroencefalograma y se le pasa un texto que dice esto: el niño toma café con leche y no pasa nada, no pasa nada. Pero le pasan otro texto que dice: el niño toma café con zapato. E inmediatamente aparecen unas ondas como diciendo: un momentico, eso no tiene Eso no tiene lógica, sentido. eso Claro, no eso es tiene nuevo. sentido, ahí hay algo raro. Entonces, ahí es como un ejemplo de que el cerebro es capaz de detectar que ahí hay una mentira o ahí hay algo absurdo. Entonces, sí es posible, simplemente que no es 100% exacto para detectar la mentira, pero puede detectar al mentiroso. En eso se basa el polígrafo y los exámenes del polígrafo. De polígrafo. Que le hacen una pregunta a una persona: ¿usted alguna vez ha robado? Bueno, si miente, el polígrafo no miente, No, su porque cuerpo no miente. inmediatamente se desencadena una cantidad de reacciones corporales que delatan, digamos, a la persona. Excelente. Esta es la que hablabas ahorita, ¿cierto? Bueno, claro que está más detallada, la geografía cerebral. Es parecida Esta es la arteriografía, pero esta probablemente es hecha hoy en día con resonancia magnética. Sí, ahí se ve que es muy fina, ¿cierto? Sí, sí. Mucha resolución. Y es que mira cómo se ve toda la... Tremendo. Y entonces esto que hay aquí sería como la anomalía. Es como, sí, ahí puede estar indicando que hay una anomalía en un vaso sanguíneo. Correcto. Entonces, Como una- miren, todas estas técnicas son las técnicas que nos permiten ponerle un microscopio, mirar por dentro del cráneo. Esta es la otra, esta ya creo que, no sé, me corregirás, Francisco, de las más avanzadas, y creo que esta es la que más visto yo, en la que más he visto que hacen estudios así como funcionales, que es la tomografía por emisión de positrones. ¿Cuándo utilizan ustedes esta? Hay dos tipos de exámenes funcionales fuera de la resonancia magnética funcional, que son el PET, que es tomografía de emisión de positrones, y el SPECT, que es tomografía de emisión de fotón único. Entonces son dos métodos. El PET sirve para evaluar metabolismo. En el PET, uno lo que hace es lo siguiente: yo le inyecto en la vena a la persona, le inyecto una glucosa marcada, Entonces la Radiactiva. glucosa va hasta el cerebro, y si yo estoy haciendo una actividad mental, el cerebro gasta glucosa. Y entonces yo puedo evaluar por estas imágenes dónde se está consumiendo glucosa marcada. Y de esa manera puedo ver cuál es el área cerebral que está más activa. Y con el otro examen, que se llama SPECT, lo que puedo evaluar no es el metabolismo, sino el flujo sanguíneo regional, cerebral. Entonces yo puedo ver dónde hay más circulación de sangre, que probablemente es también en el lugar donde haya más actividad mental. Entonces son dos métodos para evaluar la funcionalidad del sistema nervioso del cerebro. Por aquí pregunta Aurelio que si estas técnicas para ver dentro del cerebro o para ver el cerebro funcionando tienen efectos secundarios. O sea, un TAC tiene un efecto secundario, un PET tiene un efecto secundario. Generalmente son exámenes muy bien tolerados, pero sí puede haber algunas personas que puedan tener, digamos, como alergias a esas sustancias que se utilizan como marcadores. Pero en general es muy seguro. Es muy seguro. Digamos que hay contraindicaciones, por ejemplo, para la resonancia. Por ejemplo, si una persona tiene un marcapasos, no se debe hacer una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia es con un aparato magnético, entonces puede afectar el marcapasos. Si una persona tiene un metal
en el cuerpo, pues no debe hacerse una resonancia o debe informarle al radiólogo que tiene un metal, porque en ese caso sí lo puede afectar. Pero en general estos exámenes son bastante seguros. Excelente. Muy bien. Unos comentarios históricos. Él siempre tiene sus detalles históricos y a mí me pareció muy interesante que pues introdujo a Hipócrates, pues, que es un personaje fundamental en la historia de la medicina. Estamos hablando de la era, digamos, dorada digamos, del pensamiento griego, que fue por allá en este siglo quinto, cuarto, antes de la era común. Y estamos hablando de una islita perdida por aquí que llama la isla de Kos, ¿cierto? Donde estaba este pensador griego, Hipócrates. Una de las características de los pensadores griegos de esta era que tenían todos pensamientos de avanzada. Ustedes vieron que Hipócrates ya tenía pensamientos de avanzada comparados con los otros, entre comillas, sanadores que habían en la época. Y en el episodio mostraron dos lugares muy especiales y nunca explicaron qué era, ¿cierto? Un lugar era ¿cierto? Este sitio tan especial, pues, en la isla de Kos. Ellos sí dijeron que empezó el capítulo diciendo que era la isla de Kos, y el otro es esta escalinata que fue la escalinata precisamente por la que bajó Neil deGrasse Tyson, se sentó por aquí, leyó un fragmento de Hipócrates. Entonces, es muy interesante decir que este era un sitio muy especial en todas las ciudades griegas, ojo, no solamente en Kos, sino en todas las ciudades griegas, y se lo llamaba el Asclepeión, que era básicamente como un lugar dedicado a Asclepio, que era el dios, digamos, el dios de la salud, el dios del cuerpo, el dios digamos, asociado precisamente con la medicina o con la curación. El símbolo de Asclepio es esta vara con una culebra, que todos lo recordamos, pues, que es el símbolo justamente asociado con la medicina. Pero entonces sí, yo quería anotar esa observación porque me quedó sonando. Yo dije, pero ¿por qué están mostrando esto? Normalmente cuando muestran los lugares históricos, pues nos dicen qué son, pero otra vez, yo me imagino muchas de las cosas que ocurren en esta serie son editadas, recortadas hasta el cansancio porque tienen que acomodar todo en 43 minutos. Muy bien, estamos terminando, ya vamos a terminar, nos quedan apenas 9 minuticos. Me han mandado muchas preguntas y les agradezco mucho que estén tan activos, están muy curiosos, Alejo y Francisco, porque claro, estamos hablando del cerebro, huepucha, pero hay muchas preguntas que o son repetición, otras que de pronto pues sí serían buenas, pero nos perdemos de discutir algunas cosas. Hay dos temas importantes que nos falta simplemente por presentar muy rápidamente, que son uno muy sencillo y solamente quisiera, digamos, saber si Francisco tiene algo que decir sobre la frenología. Si conoció a un frenólogo en su vida y hasta cuándo llegó la frenología. No, la frenología existe todavía hoy. ¿Cómo? Sí, hoy se considera ciertas áreas como neofrenología. Porque mira, ¿qué era la frenología? Ante la ausencia de métodos para comprender el funcionamiento del cerebro, simplemente se palpaba el cráneo y se interpretaba que las protuberancias óseas indicaban que había una hiperactividad cerebral por debajo de esa protuberancia. Entonces esa era la manera de comprender cómo el funcionamiento del cerebro. Hoy en día el cerebro está mapeado de esa manera. Está mapeado el área que tiene que ver con el lenguaje, el área que tiene que ver con las emociones, el área que tiene que ver, eso algunos lo llaman la nueva nefrología. La neofrología. Sí. O sea que todavía hay nefrólogos. O sea, gente que le palpa a uno. No, ya no lo hay porque obviamente como por eso dices que no hay frenólogos hoy en día, pero algunos dicen que los estudiosos de la funcionamiento cerebral con estos mapas, con estos nuevos métodos son neofrenólogos. Entendí. Ya vi por dónde va la cosa, porque sí, claro, aquí yo siempre que veía estos mapas nefrológicos, yo sí decía, pero eso no es lo que dicen justamente los mapas de hoy en día de la corteza cerebral. Bueno, claro que no dicen que la moral, no creo que haya un área cerebral para la moral. Exacto, sí, no hay el de la moral o el de la religión. El perfeccionismo. Pero la idea más o menos persiste, eso no ha desaparecido. Correcto.
Bueno, entonces uno podría decir que un neonefrólogo fue este señor. Yo creo que Claro, él fue el varios primer, estudios tuyos. él Sí. fue el primer neofrenólogo, porque fue el que dijo, acabo de descubrir el lugar donde están representadas las, las palabras articuladas, el centro cerebral de las palabras. ¿Oíste? Por- ¿Y por qué este señor que mostraron ahí, este paciente, por qué solo podía decir una palabra? no, lo que pasa es esto, que este señor Tan, que sufría pues tenía un tumor cerebral, él fue perdiendo el lenguaje expresivo de una manera lentamente, pues con el tiempo. Porque mira que en el episodio dicen que a los 30 años tenía epilepsia y por ahí como a los 50 fue que murió, ¿no? Sí. Entonces, durante muchos años tuvo un tumor cerebral que fue creciendo y él fue perdiendo el lenguaje expresivo. Es decir, fue perdiendo la expresión, pero no la comprensión. Y Entiendo. él entendía todo lo que le decían, él comprendía todo, pero no podía hablar. Y lo último que le quedó fue la palabra tan. Para todo usaba esa palabra. Entonces Qué quedó con la pesado. palabra tan, fue lo último que le quedó después de haber perdido todas las palabras y toda la capacidad de expresión. Y entonces por eso figura en la historia como el paciente tan. Y Francisco, cuando pero muere, sí, Broca tiene la posibilidad de estudiar su cerebro y se da cuenta que tiene un daño en la tercera circunvolución frontal inferior izquierda y dice, pues este es el área cerebral de la representación de las palabras articuladas. vení, una pregunta, pero alguien incluso preguntaba por aquí y es, pues la plasticidad cerebral no es lo suficientemente grande para que si vos tenés un tumor que te afecte el área de Broca, otras áreas de la corteza vayan como asumiendo esas funciones. No, en este caso se destruyó el área de Broca y ya, porque depende de la edad en que eso suceda. Si Ah, eso, ya. si eso sucede en un niño, es posible que otras áreas puedan asumir ese papel, pero el lenguaje es una función que tiene un periodo crítico. Es decir, que después de que se desarrolla, ya ninguna otra área puede, digamos, como asumir ese papel. Digamos que un área muy próxima al área de Broca puede asumir el papel de una nueva lengua, pero en términos generales, esa es una función muy especializada de un área cerebral y esta paciente tenía un tumor ahí y se habían destruido todas las neuronas que tienen que ver con el procesamiento articulatorio de las palabras. Hay que cuidarse entonces esa área si uno quiere, ¿cierto? Porque me imagino que debe ser una verdadera tortura un daño de esos. Porque imagínate, o sea, ¿qué quiere mi hijo? O sea, frijolitos o lentejas, tan. Pues puta, o sea, o sea, usted entenderlo todo y saberlo todo y ser consciente de todo, pero no poder expresarlo. Y Sí, tampoco así. lo puede expresar por escrito. No, no puede escribir ni puede hablar, pero puede leer y puede comprender. Hijo de pucha. O sea, no se lo deseo absolutamente a nadie. Bueno, y en la última parte, venimos a la parte como más reflexiva y más hipotética del episodio, que me parece muy espectacular, que tiene tres temas claves, que son, el primero, cuando hablaban de Broca, decían que Broca era un tipo sexista, creía que los hombres eran más inteligentes, o sea, tenía unos digamos, prejuicios muy grandes sobre el mundo, que hoy los vemos y decimos, pero no le daba pena a ese señor Broca. Entonces, el Neil deGrasse Tyson lanzaba una pregunta y decía, ¿qué cosas en el futuro vamos a mirar hacia atrás en el tiempo y vamos a decir, qué vergüenza de lo que hacíamos en ese entonces? Yo tengo mi propia, una de las cosas, porque él lanzó la pregunta, pero nunca respondió. Y para mí, una de las cosas de las que nos vamos a avergonzar en el futuro, digamos, de hacer hoy en día, es esto. O sea, el trato que le damos nosotros a animales inclusive muy complejos, con una vida interior que casi que estamos seguros que es muy avanzada. Es decir, el cerdo es un animal incluso muy cercano genéticamente y funcionalmente al humano, y la manera como tratamos los cerdos a mí me parece que es una vulgaridad y estoy seguro, no, perdón, digamos que hago una apuesta de que en 50 años vamos a ver esto
como algo increíblemente, digamos, inaceptable, o sea, una cosa que maldita sea, o sea, cómo eran de machistas en ese entonces. Entonces le pediría a Francisco y a Alejandro que pensemos en otras dos cosas, o algo que ustedes quieran ahorita, y ahorita regreso sobre esto. Otro tema muy interesante, repito, en estas reflexiones finales, era la evolución del sistema nervioso, la manera como evoluciona el sistema nervioso. No hay mucho tiempo aquí, digamos, para tratarlo, porque ya estamos, repito, cerrando. Nos hablaban de este manto, algas verdeazuladas que hay en el fondo del océano, que se comunican como las sinapsis, pero decían una cosa que me quedó sonando, y es que decían que era el organismo más grande de la Tierra. Resulta que, leyendo por ahí, incluso me acabo de leer un librito muy bonito sobre los árboles, que se llama La vida secreta de los árboles. El organismo más grande que hay en la Tierra en realidad es un hongo que tiene unas micelas que se expanden por un bosque que mide kilómetros. Y el peso total del hongo es como no sé, de muchas toneladas. Entonces, creo que este es el organismo, digamos, más grande. Entonces, el origen del sistema nervioso en este tipo de organismos muy primitivos, y también en los platelmintos, ¿cierto? Que son estos gusanos planos que posiblemente además tenían estas innovaciones, digamos, anatómicas que hoy vemos en los organismos actuales, y es que tienen una cara, que tienen un frente, que tienen una parte de atrás, y que tienen un sistema nervioso. Otra reflexión muy interesante que hacían era la de la emergencia, la del hecho de que, digamos, uno no es, en una neurona mía no está Jorge Zuluaga, ni en 2 ni en 10 neuronas. Es más, si yo separo todas las neuronas de mi cerebro, ahí ya no está Jorge Zuluaga. Jorge Zuluaga es la suma de todas esas neuronas. Inclusive, he leído por ahí, ahorita de pronto en las conclusiones finales le pregunto a Francisco Alejo, he leído por ahí que algunas teorías sobre el pensamiento y sobre la mente humana dicen que inclusive la integración del cerebro con el cuerpo es tan profunda que es muy difícil pensar en la posibilidad de usted extraer la mente en términos del conectoma humano del cuerpo y seguir teniendo la conciencia. Entonces, posiblemente si usted saca el conectoma humano, posiblemente usted lo puede poner en un medio, por ejemplo, digital, pero ya no tendría la conciencia, no tendría a Francisco, no tendría a Jorge Zuluaga, no tendría a Andrés Ruiz. Y la última reflexión era sobre la cognoscibilidad del universo. Me pareció espectacular el ejemplo que daban con el grano de sal de cómo es posible que un cerebro finito pueda comprender algo casi tan infinito como el universo. Y la razón básicamente está en el hecho de que este es un universo con regularidades, este es un universo en el que las cosas se repiten. Y como se repiten, se necesita muy poca información para digamos, comprenderlo todo. Ahora, no sabemos si todo es regular, pero por lo menos muchas de las cosas que hemos visto es regular. Entonces, en la última intervención de Francisco le quiero hacer una única pregunta de esta reflexión, o bueno, dos. Una, de las cosas que hoy hacemos, ¿qué crees tú que nos vamos a avergonzar de hacer en el futuro? Que vamos a mirar hacia atrás, digamos, qué vergüenza lo que hacíamos. Pues yo creo que la vergüenza que debemos reconocer es la manera como hemos tratado el planeta. Es decir, al planeta y a las demás especies. Es decir, nos hemos creído dueños del planeta. Y realmente los dueños del planeta son las bacterias y los virus. Esos son los dueños del planeta. Y nosotros nos hemos creído los dueños. Entonces, de hecho, la experiencia que estamos viviendo hoy es eso. Y es ya que nos debemos avergonzar de la manera como hemos tratado el planeta. Eso es, creo yo, que no es para el futuro, sino desde ya. Excelente. Y la segunda pregunta que te quería hacer, muy sencilla, yo sé, hay un escrito, búsquense por favor un libro que vende la editorial de la Universidad de Antioquia que se llama El legado de Darwin, donde hay un escrito de Francisco, y yo quisiera simplemente que nos explicara muy rápidamente de este gen, ¿cómo se llama? PFOX2, que es un gen que es súper importante en la cognición humana o en el lenguaje. ¿Cuál es la historia de este gen? Bueno, eso fue una familia inglesa
donde todos, varios miembros de esa familia no desarrollaban lenguaje. Hijo de puta. Es decir, no desarrollaban la capacidad del lenguaje. Y se encontró que todos los que tenían esa dificultad en el desarrollo del lenguaje eran portadores de una mutación de un gen que se llama FOXP2. Ah, FOXP2. FOXP2. Y ese gen es un gen que tiene que ver con la organización estructural y anatómica de las áreas del lenguaje. Entonces, hay una completa desorganización del área de Broca y de las áreas del lenguaje en el cerebro por una mutación genética, y entonces eso hace que esas personas no desarrollen la habilidad lingüística de manera adecuada. Correcto. Entonces, y se supone que ese gen surgió en nuestras, o sea, por ejemplo, ese gen podría no encontrarse en chimpancés y en gorilas y ser esa la razón por la que ellos no tienen lenguaje. Ese gen se ha visto desde insectos hasta el Homo sapiens, y en el transcurso de la evolución ha cambiado 3 veces. Y la última vez que cambió, que tuvo un cambio, fue hace 150.000 años o 200.000 años, que es cuando el hombre aparece el Homo sapiens. Es decir, Claro. cuando aparece el lenguaje realmente Claro, o sea, ¿cómo es que es? Blanco es, frito se come, y ¿cómo es que? Bueno, whatever, es decir, claro, si la última mutación ocurrió con coincidencia con el surgimiento de nuestra especie, suena que sea un gen, digamos, que nos hizo a nosotros. Bueno, Alejandro, díganos una cosa de la que nos avergonzaremos en el futuro. Yo pienso que no es tanto de pronto haber realmente qué hemos aprendido hasta ahora, ¿cierto? ¿Qué enseñanza le hemos sacado a cada vivencia que hemos tenido hasta ahora y a las experiencias que nos dejan algo así como la situación actual, ¿cierto? Más es eso. ¿Qué podemos sacarle bueno a eso y qué podemos mejorar? Correcto. ¿Qué cosa le podríamos sacar buena a las cosas, a las embarradas que hemos hecho hasta ahora? Exacto. ¿Qué le podríamos sacar de bueno, hombre? A ver, o sea, a vos con toda esta crisis, ¿qué cosas crees que debamos cambiar? No, la forma de pronto en que estamos, como dice el doctor, en que estamos tratando al planeta, ¿cierto? La naturaleza, los animales, en cómo nos estamos tratando a nosotros, ¿cierto? Lo que vale el poder en realidad, lo que vale tener riquezas y eso en este momento, que pues cuando de pronto muchas de esas cosas no se pueden ni siquiera tener o usar. Eso me parece que también va a ser una cosa que nos va a avergonzar, ¿oíste? Como la gente compraba, la gente se enloquecía con la plata, o sea, ¿qué sentido tenía? No habían entendido absolutamente. Bueno, repito, les agradecemos a todos por todas las preguntas que hicieron. Lamentablemente no puedo transmitirlas, pero las voy a mandar a Francisco, que no tiene nada que hacer durante la cuarentena, y a Alejandro, para que la respondan. Mentiras que no, pero sí se las voy a compartir de pronto y responderemos algunas por ahí en un chat. Francisco, muchas gracias, hermano, por sacar estas 2 horitas. Yo sé que valen mucho, porque vos sos una persona muy ocupada, pero bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Muy, muy interesante todo. No, gracias, hermano. Y Alejo, lo mismo, sacarle tiempo a la familia, al trabajo. Vos sos personal de salud, los dos son personal de salud, deberían estar trabajando. Estamos trabajando. Alejo, más que yo. Alejo está en las trincheras. Sí, está en la trinchera. Ay, fue el diablo. Cuidado, pues. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Un placer. Maravilloso. Bueno, y nos vemos entonces dentro de 8 días con otro episodio. Recuerden, el lunes una conversación muy interesante, la Tierra sin humanos o la Tierra sin vida. Vamos a hablar de eso con Juan Fernando Salazar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.